obra. En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 67 02 63 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Esa vibración en el pecho tiene un nombre y en este Mundial 2026 juntos lo gritamos bien fuerte. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía.
Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Río Gallegos sigue planificando su crecimiento. Seguimos avanzando con ordenamiento urbano, proyectos viales y modernización de trámites. Con planificación, obras y trabajo con vecinos. La transformación de la autovía 17 de octubre en avenida mejora la circulación y la conectividad de la ciudad. Más planificación es mejor conectividad. Tu capital en movimiento. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Ordenar tus finanzas hoy es más fácil con Banco Santa Cruz. En conjunto con el gobierno de la provincia, impulsamos un programa con soluciones para ayudarte. Sacá un préstamo para unificar tus deudas con cuotas más bajas y mejor tasa. Empezás a pagarlo recién al tercer mes y en hasta 72 cuotas. Exclusivo para empleados públicos y jubilados provinciales. Conoce más y completá el formulario en www.bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia del solicitante y normativa interna vigente. Olvídate de los subtítulos. Acá el fútbol se habla en tu idioma. Mundial 2026 con vos. Al ángulo. En tu emisora. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off. Y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. En el plato, cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Sapiola.
Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. No busques más figuritas. El fixture de tu alegría está acá. Mundial 2026 siempre con vos. Con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. 16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará, en la tierra cede bajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé. A suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer, eran solamente siluetas, sin creencias ni fe, eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. El Dios se me distrajo por un momento. El
bandas que forman parte de los cimientos de nuestra música y que, sin importar las décadas que pasen, mantienen el fuego sagrado intacto sobre las tablas. Un día como hoy, un 7 de julio de 2007, la emblemática aplanadora del rock fundacional argentino, Box Day, inmortalizaba una vez más su poderío sobre el escenario con el lanzamiento oficial de su álbum en vivo. Este disco doble no fue una grabación más, fue en realidad el registro fiel y crudo de un show demoledor que la banda dio en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Para este entonces, la potencia del Power Trio, integrado por el histórico Willy Quiroga en bajo y voz, el enorme Carlos Gardellini en la guitarra y Simón Quiroga en la batería, demostró que las leyendas en realidad no viven del pasado, sino que se reescriben en cada acorde. Lo genial de este laburo es que logró captar esa comunión mística y familiar que Box Day genera con su público, revistando clásicos inoxidables como Jeremías Pies de Plomo, el que acabamos de escuchar, Ritmo y Blues con Armónica, y por supuesto pasajes eternos de su obra cumbre, la Biblia. Un testimonio de colección que dejó en claro por qué son una de las bandas más longevas y respetadas de nuestro rock nacional. La vigencia de los pioneros que nos enseñaron a rodar por las rutas del país, y nosotros acá, con el termo firme bajo el brazo, salimos a la cancha en la previa de Argentina-Egipto por el Mundial 2026. La historia del rock suena en Arriba el Día por la 100.9. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perder? Y no vives pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer, no olvidarías una danza, nunca acabaría, pero sin embargo todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no hay mañana hasta que estoy. Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Comienza Arriba el Día, edición martes 7 de julio de 2026. Para empezar el día nos deseo a todos y cada uno de nosotros un gran martes. Un martes extraordinario, sobre todo entre la 1 y las 3 de la tarde.
Y no les digo entre la 1 y las 4, porque si es entre la 1 y las 4 significa que la cosa se estira. Por favor, que no se estire. Ya eso pasó el viernes a la noche y que esta vez sea diferente. Esto es un programa de actualidad con algunas otras cosas, o mejor dicho, con varias otras cosas. Está cebando el primer mate de la mañana, es una ceremonia, un ritual para nosotros, Héctor Nica Mancilla, que enseguida abrimos el micrófono. Estamos escuchando Vox Day, una de las grandes bandas de la historia del rock argentino presente. ¿Qué canción presente? No sé ustedes, chicos, cada quien tiene su vivencia. Yo conocí esta canción por la versión de la banda sonora de Tango Feroz, y escuchar esto a los 12 años era como, che, loco, pero en la vida también se sufre. Es como, estoy escuchando esta canción y estoy sufriendo, cantando parado arriba de mi cama con 11, 12 años de edad. Dije, mira vos, sexto, séptimo grado, ¿no? Esa es mi versión de presente, no la de Vox Day, sino la de el disco Tango Feroz. Bueno, fútbol y rock, dos cosas bien argentinas. Y en esta apertura musical, siempre en la voz de Rodri Arredondo. Mi nombre es Leandro Dolan, mucho gusto para todos. Nica, ¿cómo andás? Ahora sí, justo te saludo cuando estás por dar el primer sorbo al mate. Y como te sacan charla, que estás por cebar el mate, estás por tomar el mate y te sacan charla, decís, pará que le doy un sorbo y seguimos conversando. No pasa nada. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos, todo tranquilo. Bien, acá andamos, todo tranquilo. Me parece una buena respuesta. Me parece una buena respuesta para esta. ¿Puede ser que estés un poco ansioso? Sí, estoy ansioso. Te lo noto y no soy tan perceptivo para esas cosas, y a mí me di cuenta ahora que abrimos el micrófono que me pasa lo mismo. A ver si somos tres. Buen día, Rodri Arredondo, ¿cómo estás? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te escucho tranquilo. Mañana? Sí, estoy tranquilo. Bien, bueno, está muy bien. Sabemos que tengo confianza. Alguien sabio tiene que haber, viejo. Alguien sabio, así más o menos centrado. Yo admiro a la gente templada. Tenemos todo templada en días difíciles, desafiantes, adversos, y me refiero a cosas de la vida, no me refiero a fútbol. Entonces la gente que está como en un cierto equilibrio de cosas, digo, cuánta sabiduría, eso que solemos llamar también inteligencia emocional, hay allí, porque a mí a veces me falta, no sé ustedes. Sí, no, pero hoy es un día especial. Vos pensás que hay muchas personas que están escuchando la radio en este momento que están viviendo la previa tal vez en la oficina, algunos tal vez no fueron a laburar, porque hoy es un día distinto, no solamente juega Argentina y eso cambia todo. Cambia todos los planes. Así que, bueno, yo lo digo de esa manera. Y se ve en la calle. Cuando te levantás temprano menos movimiento. Menos movimiento. Dice 6 cuadras nomás y ya hay menos movimiento acá sobre calle Faniano, más o menos para ubicarnos. Sí. Faniano derechito hasta la rural, esa zona. Faniano Rivadavia, muy tranqui. Mucho más tranquilo, claro. Y además estamos ahí al borde de las vacaciones de invierno también. Entonces hay un clima medio especial, me parece, en general. Es una semana singular. Es una semana singular. Y además una cosa, ¿sabes por qué estoy tranquilo? Por esto que estoy comentando, porque la mañana está tranquila y uno respira el aire de acá de Gallegos hoy, que es la previa del partido, y además porque allá en Atlanta, en este momento, agencia yankee captando quién lo dijo y nunca podré entrar a los Estados Unidos, tampoco están mis planes. In your fucking face. Claro, ayer quedó fuera de Estados Unidos, fue la gran controversia, chicos. Ayer Motherfucker, bitch, son of the bitch. Fue etapa de lo estamos siendo insultantes así a niveles muy agresivos, pero en otro idioma. Motherfucker, de modo que no se entiende. Red Bull. Claro, coloradito, ¿no? Bueno, chicos, ayer anoche, a ver, para el público no futbolero, anoche quedó eliminado Estados Unidos y perdió de manera categórica, y ayer fue de veras, entre el domingo y ayer, fue etapa de todos los diarios del mundo, la intromisión, por primera vez en la historia de los mundiales, de un presidente para revertir una decisión en contra de su selección. La roja para el goleador delantero del equipo estadounidense, que había sido puesta en el último partido, por lo cual el muchacho estaba suspendido, y Trump, a través de un diálogo telefónico con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, logra revertirlo. Esto fue ayer tapa de todos los diarios, fue tapa del New York Times, que es uno de los diarios no solo más importantes de Estados Unidos, sino de los más influyentes del mundo. Y en general es, si esto fue etapa del New York Times, es porque la cosa viene en serio. Los terminó. ¿Qué hora era ayer, Rodri? Mediodía, ¿no? Cuando decías que Trump había hecho una rueda de prensa en Estados Unidos y lo había confirmado. Y había desmentido a su propio... ¿Te escuchás bajos? No. Estamos bien al aire, Juli, ¿cierto? Estamos de 10. Estamos de 10. No tengo retorno, por eso... Es algún tema de nuestro cabrío, me parece. Gracias, Juli. No, lo que te decía, sí, claro, hacer el
propio Donald Trump desmiente a un embajador suyo, que acababa de decir que no, que nunca jamás en la historia Donald Trump se había comunicado con el presidente de la FIFA para pedirle un favor. Of course. Y ayer el propio Donald Trump se encargó de decir, sí, yo lo llamé. Y además, ¿sabes qué? No fue full. Yo sé de deporte, porque hice deporte toda mi vida. Una soberbia. Terrible. A lo Donald Trump, chicos, es terrible, pero es así en todo. O sea, el hombre es así decidiendo sobre el estrecho de Hormuz, es así decidiendo ataques en Irán, es así cambiando los aranceles en el mundo entero. Es muy loco, pero es así. O sea, es su manera de ser. Estabas por decir algo, Juni, metele nada más, Pará, no dimos los buenos días, chicos. Vieron, hoy estamos con la cabeza un tanto diferente. En el control técnico, en este inicio de programa, acaba de conducir Buenos Días, Manuel. No se te escucha. Vos dale nomás, cuando yo te escuche acá, te doy aire. Está Juli Quirós con nosotros. Ahí te sí. escuchamos. No, exactamente lo mismo que vos iba a decir. En el mismo año atacó un país, otro país, eliminó a su presidente, casi desata la Tercera Guerra Mundial y ahora está ocupado. Es como bastante abstracto y bastante distópico, ¿no? Porque por lo general un presidente, si bien no sabe mucho de algo específico y se aboca a todo, uno no espera que tenga este tipo de injerencias, ¿no? Pero el fútbol al final le hizo justicia. Eso mismo, el fútbol hizo justicia. En mi caso, no vi el partido de Estados Unidos-Bélgica. Bélgica le gana 4-0, no, 4-1 le gana. 4-1, pero sí vi en el segundo tiempo. Miren el meme que hay en YouTube, chicos. Ahora lo describimos. Son bienvenidos los memes, siempre son bienvenidos los memes. Al 51-60-51 hay una foto de Trump en el bar. En el bar con B corta, ¿no? El bar que chequea lo que pasa en el partido. Le dejo un saludo a Gustavo, que es oyente, y dice: anduvo mal el VAR anoche. Claro, no pudieron hacer nada, ¿no? Esta es de archivo, esta es de antes de ayer. Ahí lo tenemos a Kiko con la camiseta de México llorando en la pared de la vecindad del Chavo. Bueno, esta es por lo del domingo, ¿no? No pensaba esto, chicos. Ayer Estados Unidos pierde categóricamente y por 2 goles, el tercero y el cuarto con errores de su arquero y su defensor respectivamente. ¿No dio la sensación como de fútbol amateur? Vos decís, che, los Yankees venían jugando mucho mejor. ¿Lo vieron? ¿Vieron algo del partido o no? Sí, ¿lo vio? Yo lo vi, me aburrió muchísimo, la verdad. Me aburrió muchísimo. Muchísimo. Poco fútbol. Prácticamente no tuvo la pelota. Muy mal jugó Estados Unidos, no se pareció en nada. Yo creo que selecciones como la nuestra o como las selecciones grandes saben absorber la presión de determinados momentos, y claramente a los jugadores de Estados Unidos le quedó gigantesca la presión que se generó en torno de ellos por todo este quilombo que se armó. Algo de eso pensé también, ¿no? Que no puede ser que tu cabeza... Algo les pasó en su mentalidad como equipo, porque fueron derrotados categóricamente, muy contrastante con lo que Estados Unidos hizo toda la primera ronda. Y además por un equipo que no venía en pleno, venía clasificando... Un equipo regular, ¿no? Sí, muy regular. Pecho frío, que te gane un pecho frío como Bélgica. No, pero juegan bien al fútbol, hay que decirlo, pero venían de un mundial malo y ayer se dieron su propio espaldarazo, y creo que ahora es un gran mundial de Bélgica. Ahora después de la victoria de ayer, es un mundialazo. Además de estar Juli Quirós en los controles, está en YouTube, en nuestra transmisión de streaming de Diario Nuevo Día. Nuestro canal es Diario Nuevo Día, Rodri Poloni, Buenos Días Oficial, y además ya estamos viendo cosas en YouTube. Para ir abriendo la participación de oyentes, a una cosa importante. Ayer lo dijimos, pero hay público que quizás ayer no nos escuchó. Hoy hacemos el programa hasta las 12. El partido es a las 13. Si te parece, Rodri, podemos abrir consigna en un ratito, porque es un poco el tema de conversación de la mañana, además de los temas de actualidad que tenemos para tratar. Hay temas sensibles de actualidad, chicos. Hay un siniestro vial terrible en Calafate anoche, que vamos a estar comentando. Hay repercusiones por la prisión domiciliaria de Susana Reina, la jefa del denominado Clan Reina. Autor intelectual para muchos, ¿no? Del asesinato de Vicente Maillo, ocurrido aquí en Río Gallegos hace casi una década. Bueno, sucede que una sobrina de Vicente Maillo, que además es abogada, nosotros hablamos con ella hace 2 semanas atrás, dio una entrevista a un medio colega y habló de la prisión domiciliaria de Susana Reina. Llegué a escuchar esa entrevista justo antes de salir al aire, porque un amigo oyente me la compartió, y como hoy es un programa singular, porque es más breve,
vamos a comentar la noticia. De hecho, Rodri, es un tema que vos pusiste en el aire ayer, que fue tapa de un medio colega, fue tapa del único diario de papel que queda en Río Gallegos, que es La Opinión Austral, que lo publicó el domingo. Bueno, hay repercusiones por la prisión domiciliaria de Susana Reina. Y bueno, estos temas que apenas ahora comento al aire, por supuesto que los vamos a estar tratando, más allá que hoy el programa tenga características singulares por el partido de fútbol que se aproxima. Y vamos a poner en YouTube, y esto tiene que ver con participación de oyentes, vamos a ver a una oyente del programa, que es María Fernanda. ¿Se acuerdan que pasamos la foto de María Fernanda que ganó Nucha, ¿cierto? La semana pasada. Cuando vino a buscar el voucher, bueno, vamos a ver la foto de María Fernanda ya degustando. En realidad están sentados en la mesa esperando que la mesa sea servida, y nos escribe: buen día, disfrutando del premio de Nucha en familia. Nuevamente gracias, nos dice María Fernanda. Ahí está, linda foto, me encantan esas fotos familiares, ahí se lo ve sentaditos. En Nucha, ¿sabes qué es Nucha? Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y lo encontrás en Alberdi, España. Ahí están, sentaditos. Y hoy vamos a tener una foto nueva, seguramente vamos a renovar el marco, porque el premio viene por ese lado, viene por Nucha. Hoy regalamos Nucha. Hoy regalamos Nucha, así es. ¿Querés que te cuente algo? ¿Les parece ir abriendo la consigna? Siendo las 10:06 y tenemos el partido de la 1 de la tarde. Vamos abriendo la consigna que viene por el lado del fútbol, ¿cierto, Rodri? Exactamente, así es, viene por el lado del fútbol, como siempre, porque hoy juega Argentina, señores, y ya hay muchos argentinos en Atlanta, muchísimos argentinos en Atlanta. Es más, yo les preparé hoy un videito, chicos, Juli, Rodri, si quieren, para ir adelantándolo, así abrimos consigna con esto, para que vean qué es lo que se está viviendo en este momento en Atlanta, en Georgia. Los hinchas argentinos que estaban en Miami tuvieron que viajar 10 horas por ruta para llegar hasta este estado, hasta este lugar donde ya viven 15.000 argentinos de manera permanente, es decir, que va a estar repleto de argentinos este partido por octavos de final contra Egipto, que empieza a partir de la 1. Miren lo que se vive, miren lo que es la previa de la Fan Fest en Atlanta, en Estados Unidos. Cuando me digan, yo los espero y le damos para adelante. ¿Sabes quién va a tocar hoy? ¿Quién va a estar tocando en la previa? ¿Quién? Van a estar Los Palmera, por ejemplo. Imagínate lo que va a ser eso, ¿no? La T y la M. Claro, que hicieron uno de los hits mundialistas del 2022. Claro, un poco de ruido también, que es como el streaming, el programa de streaming de cumbia que la está rompiendo en la Argentina hoy por hoy. Bueno, esas tres bandas van a estar haciendo la previa en Atlanta. Miren lo que es en este momento en Estados Unidos en la previa. Estas son las últimas horas, mirá la cantidad de gente. Subile. Impresionante. Las banderas, la gente saltando, una manija tremenda. No, es una locura. La previa Argentina-Egipto, y después les vamos a contar por qué Argentina-Egipto, como no podíamos ser menos. Después nos preguntamos por qué nos putean en todo el mundo. Lo mismo pensé ayer, cuando escuché una canción. Exactamente. Después le vamos a hacer escuchar la nueva canción, que si llega a sonar en el estadio, bueno, no sé si la FIFA tendrá preparado algún tipo de no sé, de medida al respecto. A ver, no ofende a nadie, ofende a la historia de Egipto, ni más ni menos. Claro, está el FAQ, pero en castellano, ¿no? Ayer hablamos de qué significaba FAQ en inglés, bueno, está el FAQ literal en castellano. Sí. No sé si va a sonar, me parece más de bardeada, de salida de partido ese día fue, ¿no? Se hace referencia a Tutankamón y a Cleopatra. Ahí la pasé, no sé si la quieren pasar, ya que estamos, metemos todo, pájaro a un tiro. Escuchen la canción, este es el tema del momento en Atlanta, en Estados Unidos, auspiciado, o mejor dicho, con autoría de los hinchas argentinos, que para este tipo de cosas somos los mejores del mundo, somos unos aviones, deberíamos ser primermundistas con esto. Con esa creatividad, sin duda, claro, porque el partido fue el viernes a la noche de Argentina, pasaron un par de días, ya está la canción, o sea, la canción de octavos de final. Versus Egipto, los hinchas argentinos. Escucha la letra, escuchá lo que es la letra. Ahí se viene. ¿Sabés qué? Me gustan las banderas, lo que estábamos viendo recién. Hay muy buenas banderas, que de un lado tienen a Messi y del otro lado tienen a Maradona. Muy bonitas las banderas del Fan Fest argentino. Ahí está, mirá. Mándale nomás. A ver.
Bueno, dice la canción, para que si no se entendió, dice ya a Cabo Verde, claro. Ahora vamos por Cleopatra y por Tutankamón, digamos ya. A Cabo Verde, para empezar, yo no diría que ese fue el verbo correcto. Creo que a Cabo Verde le ganamos zafando y después nos metemos con Cleopatra y con Tutankamón, de lo cual yo creo que son los dos personajes. Si vos me preguntás, decís Egipto, yo te digo Cleopatra, Tutankamón, pirámides. Sí, la historia universal sí, pero para la historia de Egipto me parece moderna. Vos decís que no, de Egipto no, sí. Pero digo, la moderna no, pero vos sabés que compartimos muchas cosas con Egipto. Después te voy a contar un detalle. Es un gran comprador de la Argentina. De la Argentina. Sí. Lo mismo que Argelia, ¿eh? Entonces, esa zona del Magreb. ¿Quiénes eran los que tomaban mate? Nos contaste hace... Los argelinos, ¿sabes? Los argelinos. Nos contaste que hay exportación de yerba argentina a Argelia. Copian el nombre del país, los mates, toda una cosa de loco. Que ha tenido técnicos argentinos ya en su historia Egipto. Claro, eso me sorprendió mucho cuando nos contaste entre detalles de los rivales argentinos que en Argelia tomaban mate, que había gente tomando mate en Argelia, sí. Realmente me sorprendió mucho. Es tremendamente grosero y grotesco decir esa primera palabra de la canción al aire ahora en radio. Es que cada cosa es en su contexto y queda como muy desubicado. Pero es el fuck al revés, ¿cierto? Para el que sepa un toque de inglés. Sí. Hacer el amor, digamos. Sí, de la manera ya más brutal. Hicimos el amor a es una cosa bien machista y machirula, porque es la dominación a través del sexo, es eso. Sí, o sea, tiene ese trasfondo de que básicamente está la cultura del fútbol y de las canciones del fútbol está atravesada por eso. Sí, Ahora, coincido primero que es cierto que, a ver, sufrimos muchísimo con Cabo Verde y no pasó lo que dice la canción, así con esa brutalidad. Y no solo no pasó lo que dice la canción, sino que después pasa esto. ¿Cómo querés que el que entiende la letra, o más o menos si la traduce un streamer egipcio que la traduce para su público, ¿cómo querés que después no nos tengan bronca? Claro, ¿no? Esto de que vengo y te canto en la cara, ¿no? Y bueno, en eso sí hay que hacer, más allá de que nos guste mucho el fútbol y esté nuestro corazón puesto en el partido de la 1 de la tarde, tener un toque de sensatez o autocrítica y decir, no hagamos lo que nos quieren esto no está bien. No seríamos argentinos si tuviéramos sensatez y autocrítica. No, pero a nosotros nos molesta mucho las actitudes que hicieron, por ejemplo, los mexicanos. Sí, los que nos putearon, ¿no? Putearon a Maradona, putearon a Messi. ¿Dónde está Messi en 2022? Las Malvinas. Anti-Argentina ahí, sí. Las Malvinas. Y bueno, nosotros de alguna manera... Y estamos yendo por ese lado. Y bueno, es que está pasando eso. Está pasando, yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Para esta hay una cosa de el Mundial despierta como cierto nacionalismo. Siempre estuvo mezclado el nacionalismo en el fútbol, ¿eh? Pero sí, el asunto es el nacionalismo berreta, ¿no? O sea, es una cosa chauvinista o una cosa muy, muy elemental, muy rústica. Contra todos y porque sí. O sea, contra países con los que nunca tuvimos rivalidad. Claro, no, sí, eso eso es lo que llama la atención. Pero bueno, a ver, después le voy a contar datos de Egipto. Porque Egipto, viste, parece que está un país que está lejos de la otra parte del mundo, con el que supuestamente solamente vamos a compartir un partido del Mundial por octavo. Pero la realidad es que con Egipto, aunque les parezca extraño, tenemos muchas cosas en común. Después les vamos a contar de qué se trata. Y tienen que ver con la guita, puntualmente. Así que después vamos a hablar de eso. Pero antes vamos a abrir la consigna del día de hoy, la mañana, que tiene que ver justamente por el Mundial. Yo me quedé pensando en algo que ayer dijo Lean, o anteayer, o alguno de estos días, no me acuerdo cuándo. Dijo, claro, o sea, comer a la hora del Mundial, a la hora del partido, o sea, hermano, o come antes o come después, pero durante el partido, ¿cómo haces para tragar algo? Hoy no da para comer nada. El partido es a la 1. Sí, no da. ¿Se acuerdan que hicieron el viernes a las 7 de la tarde? ¿Se acuerdan cómo fue? ¿Vieron que el partido se extendió hasta las 9:30? ¿Se acuerdan cómo fue su viernes? Sí. La picada. En mi caso tomé 2,5 litros de mate, creo, pero de ansiedad nomás. Yo comí picada. Y mate lavado. No, picada no. ¿Vos no pudiste? Sí, comí, pero ya empezaba el partido. Te cayó pesada la picada cuando iba al segundo tiempo. Así que hoy opté, por ejemplo, con los tiempos justos, no comer nada. No comer nada. O comer antes. ¿Vas a comer antes? Picar algo, pero claro, livianito, cosa que no te dé hambre durante el partido. Sí, no, que en el partido no te dé hambre. Si comiste, a mí me pasa lo mismo, que te genera te sentís mal, pesado. Por los nervios y la ansiedad, claro. Bueno, vamos a hacer así, mira, muchachos, esto es muy sencillo. Para simplificar, porque tenemos muy poco tiempo de programa y vamos a simplificar. La respuesta es fácil, o sea, te la dejamos picando para que hagas el gol,
patees y la metas al arco y clasifiques. ¿Para llevarte qué? Para llevarte el almuerzo de Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y la encontrás en Alberdi y España, que tiene los mejores desayunos, los mejores almuerzos, almuerzos para empresas, almuerzos para equipo de trabajo. Nucha, en Alberdi y España, el sabor verdaderamente en esa esquina, en todas las comidas del día. El desayuno, el almuerzo, la merienda, Nucha. Nucha tiene para vos un almuerzo para 2 personas. Almuerzo para 2 personas, ¿para quién? Para el que nos cuente hoy al 15 51 60 51 y nos mande un mensajito. Si nos manda mensaje de voz, ya sabés que duplicás tus chances. Tenés 2 chances de llevarte el premio. Si mandás mensaje de voz. Y si no, si nos querés escribir, nos escribís y nos contás. Escuchá, el partido, como te decía, arranca justo al mediodía, a partir de la 1, en pleno horario de almuerzo. Pero para muchos de nosotros con el estómago cerrado por los nervios. Entonces la pregunta es: ¿qué se come hoy en tu casa o en tu laburo mientras juega Argentina? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Sale clásico delivery de empanadas? ¿Habrá delivery hoy? Yo supongo que sí, ¿no? Que llegará frío porque el motoquero imagino que también va a estar viendo el partido. ¿Sabes que vi una foto el viernes a la noche? Estaban pasando el partido en la esquina del estacionamiento del SEMCO, en Kirchner y frente a la Plaza San Martín y Don Bosco. San Martín. Y esa pantalla que es publicitaria del municipio tenía el partido. Y hay una foto de pibes de pedido ya, con la moto parada mirando el partido. Olvídate, no toma ni un pedido a esa hora. No, olvídate. Es más, viste, no sé si a usted le pasó la previa, ir a encargar algo, ni se te ocurre una picada, porque no te lo van a preparar 20 minutos antes, ¿no? No, pero aparte, ¿quién va a llamar a un delivery en el medio del partido? No, ir al negocio. No te estoy diciendo delivery. Ir al negocio. No te estoy diciendo. Tenemos acá un caso directo, sepan ustedes disculpar. Sí. Paso a dar testimonio de lo que recuerdo. Rodrigo Poloni, nuestro compañero que está detrás de cámara en este momento, el viernes fue al supermercado y la cajera estaban en la anónima, ¿no? La anónima del centro. En la previa del partido de Argentina. En pleno partido. En segundo tiempo, segundo suplementario. No. ¿Querés contarlo al aire? Tiene aire. Tenemos un testimonio en vivo. ¿A quién se le ocurre ir en medio del partido Argentina-Cabo Verde a hacer una compra a una venta de supermercado? A un androide. Jalan o a un HDP. Por favor, yo te voy a defender, Rodrigo. Rodrigo Poloni, nuestro compañero detrás de cámara, tiene micrófono en este momento. ¿A dónde fuiste el viernes a la noche? La historia es así. ¿Se escucha bien, sí? ¿Te mandaron? Perfecto. ¿Te mandaron? No. Buen día. Primero que nada, toda la audiencia. La situación fue así. Resulta que estaba mirando el partido y le digo a mi novia, tendríamos que ir a comprar el agua destilada para la caldera, porque tenemos una caldera con agua destilada. Y me dice, cuando termine el partido. Claro, el asunto del partido se extendió. Y el Super cierra a las 10, es cierto, había poco tiempo. Miro el reloj y eran y 27. Y me dicen, vamos mañana. Y yo digo, yo no tengo ganas de tomar todo el frío de la noche. Para, Rodri, yo voy a tratar de defenderte, pero está difícil. Dejate de joder, boludo. Dejate de romper la que agua destilada. 9.27 era segundo suplementario, chicos. Claro, ¿viste? Estoy sacando cuentas. Era segundo suplementario. Yo ni te abro la puerta. ¿Y qué hiciste, Rodri? Y yo vivo a una cuadra de la anónima de la Mendoza. La Proxy. Sí. La de la Mendoza, ok. Y me eché un pique corriendo. Y cuando entro veo que estaban todos los empleados mirando el partido, todos re atentos. Y le digo, disculpen, me quedé sin agua destilada para la caldera. Y después cuando le cuento eso a mi novia me dice, ¿por qué le explicaste? ¿Y tenían agua destilada en esa misma? Mirá vos. Y busqué las cosas, o sea, fui a buscar el agua destilada, la dejé al frente de la caja y dije, bueno, una cerveza. Y me fui a buscar un paquete de cerveza y lo puse al lado. Y dije, unas papitas, y me fui a buscar las papitas y cuando... Te querían comer crudo. Sí, y cuando les doy la tarjeta, la chica me dice, pará, te cobro después del tiro libre. A mí siempre me interesa mucho. Muy bien esa cajera. A mí me encanta, cuando me encuentro con un marciano, me encanta hablar con él. Vos sos el marciano en este momento. No anda nadie en la calle. No andaba nadie. Describinos esa situación. Nunca me pasó. Estar en medio de un partido, excepto cuando se cortó la luz, Argentina-Bélgica, Mundial 2014, que ganó 1-0 Argentina con gol de Pipita Higuaín, y el gol lo escuchamos de un Falcon que tenía prendida Radio Nacional y toda la cuadra escuchamos ese gol. Excepto ahí, el común
de los mortales no sale a la calle. ¿Cómo fue esa experiencia? Y la situación fue, pues, no tenía ganas de comerme todo el frío después de sin la caldera. Bueno, me fui al supermercado y son 1,5 cuadras hasta la Anónima. Y vi 3 autos y después miré miré así a lo largo de la calle y no andaba ni el loro, pero había unos pedidos ya, sí. Mirá, ¿no era silencio pandémico, ese silencio de la pandemia que escuchás tus propios pasos, tu propia pisada? Sí, pero se escuchaban bubucelas, se escuchaba gente a los gritos. Claro, por el partido. Sí, nada, fue eso. Cuando entraste al supermercado, ¿había gente? Nadie. No había nadie. Y ya está, muchachos, ya está. Entré por el estacionamiento y veo que había un auto y dije, bueno, no soy el único tarado. Ya sí era el único tarado. Ese es el título, ya tenemos el título. No soy el único tarado. Era el único tarado en la Anónima. Ya está. Pero bueno, eso no es el sentido del partido. Hoy no voy a salir. El título sería La Cajera. Pará, te cobro después el tiro libre. Volviendo, está muy bien, es cierto, muy bien la cajera. Volviendo a la consigna, Rodri, fíjate que en esa urgencia que Rodri Poloni decide comprar, no deja de comprar un pack de cerveza con papas fritas. No olvidate. Y ahí está lo que... No era una urgencia entonces. No, es cierto, no era una urgencia. Era para molestar. Y consiguió el agua destilada. Chicos, voy a recordar entonces consigna. Yo quiero decir algo que para reivindicar a este tipo, el otro día le regalamos una camiseta. La de Argentina. Le dije, cuando nos fuimos a las 5 de la tarde, le dije, Rodri, vos vas a usar esta camiseta, pero si las cosas no están saliendo, sacátela. Y el sábado cuando lo encontré le dije, che, ¿qué hiciste con la camiseta? No, cuando estábamos 2 a 2 me la saqué. Así que le di un abrazo. Así que bueno, hay que corresponderlo por eso. Todas las cábalas y esas cosas. Bueno, la consigna del día de la fecha es una buena consigna. Tiene que ver con qué vas a comer, qué vas a beber en un partido que es a la 1 de la tarde. Nosotros ahora estamos tomando mate, los mates de Nica, pero claro, faltan 3 horas para el partido, 2 horas y 40 exactamente. 10 y 20 de la mañana, si te parece brevemente para separar, abrimos un poquito la ventana, Juli, con un poquito de música, para separar nomás, para poder abrir títulos y separar la consigna. Ya sabes, no tenés que contar que vas a almorzar hoy durante el partido, y si nos mandas un mensaje de voz, duplicás tus chances para convertirte en el ganador del almuerzo de Nucha. 0 grados en este momento nos marca el termómetro, el cielo está parcialmente nublado y hoy vamos a tener un día bastante agradable, lindo, con 7 grados de máxima y 2 bajo cero la mínima. Atención, porque esta temperatura de hoy será por mucho la más alta, según el pronóstico, no lo digo yo, de los próximos 7 días. Y hasta las 12:30, vestite de verde, quédate con nosotros, que hacemos esta versión en la previa de Argentina-Egipto, en la 100.9 en Radio Nuevo Día. El infierno que pide y una calle llamada agresividad y tu amada llamándote a descansar. Mil palabras y nunca hablar, los deseos sin realizar. ¿Dónde habrá un helicóptero para mí? ¿Dónde habrá un submarino para servir? El dinero de hoy no te sirve, no importa, no verás, solo me quedas por el consuelo, es poderte abrazar. Caballeros dimensionan sus hogares de envidia. Yo quisiera ser ave para volar. Yo quisiera ser dueño de un poco más de... Sí, ahí me escucho, ahí está, ahí me escucho. Bueno, estamos en esta edición más breve de Arriba el Día hasta las 12 del mediodía. Hay un título que nos llamó la atención anoche, bueno, un hecho luctuoso, en verdad ya está en nuestra web, publicado eldiarionuevodía.com.ar, y las fuentes son medios del Calafate. Hay 2 medios allí, Ahora Calafate, que tiene su respectiva radio FM Dimensión, y Señal Calafate, que es otro medio colega que hace redes sociales allí, que anoche dieron cuenta, pasadas las 20 horas, de un siniestro vial en el cual murió un jovencito de 14 años.
Hay cosas que aún no se saben de ese siniestro, pero desde ya que la población del Calafate está conmovida, absolutamente conmovida. Esta mañana un amigo, que además, bueno, es una persona pública por su quehacer en el trabajo histórico, que es Luis Milton Ibarra Filemón, el historiador, y que está muy vinculado a la investigación de la historia de las huelgas de la Patagonia Rebelde. Él es vecino el siniestro vial ocurrió en su zona. Ocurrió a 3 cuadras de donde él vive, y allí en Calafate está circulando un video. No es un video donde se ve el momento del impacto entre la moto y el vehículo. Sí se escucha el impacto. Se ve pasar la motito, una moto de baja cilindrada, y se escucha un impacto muy fuerte. Ese video, bueno, en un punto, claro que para reconstruir el hecho desde las pericias y demás sería muy útil para la justicia, pero al mismo tiempo es cierto que ver ese tipo de imágenes es realmente espantoso. Y ahí vieron que primero hay que pensar en la familia cuando pasa un hecho de esas características, y al menos el video que está circulando allí en Calafate no registra el momento del impacto. La noticia dice que ocurrió en el barrio Cañadón. La víctima conducía una motocicleta, el jovencito de 14 años falleció luego de ser trasladado al hospital. El otro vehículo involucrado es una camioneta que quedó demorado su conductor anoche, luego del hecho. Ya era de noche, eran pasadas las 8, pasadas las 20 horas, y quedó, al menos en principio, anoche demorado a disposición de la justicia. La nota que publica Nuevo Día toma la información de Señal Calafate. El joven que circulaba en la motocicleta por la avenida Juan Esteban descendía por esa arteria, llega a la intersección de la calle Rosa Fuentes e impacta contra la camioneta que cruzaba por esta calle. Luego del choque, el menor fue trasladado de urgencia al hospital de Calafate, donde los médicos constataron su fallecimiento en la guardia. Es decir, llegó con signos vitales, llegó con vida, y lamentablemente falleció una vez ingresado en el hospital. De acuerdo con la información publicada por el medio Colega, el conductor de la camioneta quedó demorado a disposición de la justicia, mientras se llevan adelante actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho. La investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales, que trabajan para establecer la mecánica del siniestro. Esta mañana le preguntaba a Luis Filemón. Luis es de Río Gallegos, pero reside en Calafate hace muchos años, y bueno, pasó muy cerca de su casa, y le pregunté qué sabía. Él además que conoce a tanta gente del pueblo, y esta es simplemente una referencia, ¿eh? Sí. No pretendo hacer una analogía de nada, es simplemente una referencia. Luis me comentaba que no tiene los datos del jovencito de 14 años, es nieto, la víctima es nieto de Luis Zúñiga, que es un hombre que se lo conoció públicamente allí en Calafate porque está condenado por un femicidio, que es el femicidio de Soledad Burgos. Sí. Bueno, el jovencito fallecido es el nieto de Luis Zúñiga, simplemente una referencia familiar, porque le preguntaba a Luis, conociendo a la gente del pueblo, si sabía el nombre de este muchachito, porque todavía su nombre no ha trascendido públicamente. Bueno, un hecho realmente desgraciado. Un siniestro vial con una víctima fatal. Vieron, chicos, que en las imágenes fotográficas se ve el casco. El casco, sí. O sea que el chico llevaba puesto casco. Pero bueno, evidentemente no ha sido suficiente. Muchos de estos siniestros viales en moto o en bici, bueno, el casco hace la diferencia tantas veces para salvar una vida o para no llevar la peor parte de un siniestro. Escuchaba hoy de la mañana que la economía argentina, viste, y se habla mucho del tema del consumo, de la caída del consumo y demás, y de los supermercados, que hablábamos justamente entre nosotros, ¿no? Ahora me vas a entender lo que quiero decirte, por qué lo relaciono con lo que está contando. La venta de motos. Claro, exactamente, la venta de motos, a eso quiero llegar. O sea, a ver, cayó el consumo en un montón de sentidos, en supermercados y en otro tipo de servicios, pero es increíble que en la Argentina aumentó un montón la venta de motos, y en Río Gallegos, a pesar del frío, a pesar de que en el invierno es muy complicado manejar en el asfalto, por la escarcha, por el hielo y demás, sin embargo se recontravenden. Ayer estaba entrando al gimnasio a la noche y veía, porque viste, está enfrente está en On City, que es como Garbarino, digamos, Frávega, y enfrente tienen su depósito. Antes era Musimundo. Antes era que cambió la marca de Musimundo a On City. Y enfrente tienen su depósito. Y veía que había un nene que no tendría más de 20 años, la mamá al costado mirando, y el nene con la motito ahí que le acababan de sacar del depósito, se la acababan de entregar, y el pibe de On City explicándole cada cuánto tenía que hacerle el cambio de aceite, cómo tenía que...
Y el pibe estaba obnubilado mirando la moto. O sea, ni bola le dio lo que le dijo. Yo estoy seguro, yo lo miré así un toque y me di cuenta que, claro, lo único que quería hacer era subirse a la moto y andar. ¿Qué se me vino a la mente? Que el tema motos está muy jodido. Están todos los chicos andando en moto. Los que viven en el centro son testigos de que el ruido de la moto de noche, como nunca, no sé si lo han Las motos con los escapes modificados, Rodri. En la ría se siente mucho. En la ría. ¿O se acuerdan que pasó en febrero del año pasado, no? Pero el otro día, y ahí voy, los festejos del viernes pasado, Argentina-Cabo Verde, se metieron chicos de 20 y pico de años en el medio de la gente, en el medio, había un tumulto de 400 personas, y esto para llamar la atención, con la motito en el medio de la gente, taca, 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 con los caños de capi y demás. Sí. Digo, está muy de moda y es un peligro total. Escuché de un montón de accidentes de moto. Por eso digo, atención con esto, que no parece. Digamos, que hace el contexto. Hace el contexto. No es de acá, no hablamos del hecho puntual desde ya porque no lo desconocemos, pero sí. Es más riesgoso, ya en términos estadísticos de probabilidades nomás. Y que sea el primer vehículo para muchos pibes. Los chicos quieren y que tener te da una motito, confianza, claro. ¿viste? O sea, agarrar el manubrio y te dan ganas de pistear y hay que ser muy cuidadoso, en verdad. Y comprarle casco. Comprarle buen fundamental. casco. Bueno, lo de febrero del año pasado, yo esa noche estaba allí. La noche que hubo 50 motos en la ría haciendo desastres, que termina con una pelea entre gente a bordo de un vehículo con la moto y que el muchacho del vehículo pasa por arriba, a los pibes en moto los lleva a la arrastra y fractura uno de ellos. Esa noche yo estuve allí. Era una noche espectacular. No sé si ustedes recuerdan que enero y febrero del año pasado fue un verano extraordinario, de muchos días bonitos. Es más, esto fue en enero, no en febrero, fines de enero habrá sido. Y esa noche, chicos, yo miraba y dije, acá, hoy, viejo, acá, o vienen y hacen operativo de tránsito, o va a terminar muriendo alguien o accidentándose alguien, porque iban los pibes zigzagueando en la avenida doble mano de la ría, zigzagueando parados arriba de la moto. Parados. Esas son modas o de a dos, copian. uno parado, ¿Sabías otro vos? sentado y sin casco. O haciendo Willy uno también. se mata en cualquier Hace momento. Willy, Bueno, después de aquel episodio que fue muy resonante porque el video de el hecho violento de esa noche se viralizó, se hizo un operativo cerrojo durante varios días y se secuestró la mayoría de esas motos. Y estaban todas flojas de papeles, todas flojísimas de papeles. Bueno, eso en ese momento sirvió, pero ya había pasado demasiado a mayores porque la gente del barrio, y vos lo veías en las publicaciones de esa noche, cuando se publica el video, claro, decían esto está pasando de todo el verano pasó, y bueno, claro, cuando la cosa pasó muy a mayores, que es que casi se muere un pibe que resultó fracturado porque fue atropellado en el contexto de una pelea por un vehículo, bueno, ahí la cosa se calmó. Pero estamos hablando de hace un año y medio atrás, no estamos hablando de ahora. El fenómeno de las motos realmente muy... Para Gallego es nuevo este fenómeno, pero esas movidas que se generan 20, 30 motitos, esos son modas que se copian desde el norte del país. Hay mucho video viral de eso, ¿vieron? Sí. Los pibes se usa mucho haciendo esas piruetas las provincias del y litoral. arriesgándose. Las provincias del litoral son las provincias que más venden motos por cuestiones climatológicas. Sí, y en los pueblos en general, los pueblos del norte, pero en las ciudades grandes, para arriba, y en las ciudades grandes también. se da. En Rosario me dijo que hay montones de motos también. Hasta hay estacionamiento para motos. También. Pero esto de andar 30, 40, ¿viste? Y que no acatar ninguna ley es una mala moda que se ha intentado copiar acá. Por suerte, ojalá que nunca prospere, pero lo peligroso es, vuelvo a insistir, la conducción temeraria de muchos, lo molesto de estos escapes que tienen y que no acatan ninguna indicación. Me pasó días atrás yendo para mi trabajo, en el límite del barrio Evita, entrando al barrio Perón, dos muchachos en moto pasaron los semáforos ubicados ahí en la avenida Balbín. Estaba la fila de autos esperando para que corte el semáforo, que pasa verde. Venían tres muchachos en estas motitos de 120. Sí, de baja cilindrada. Sí, cortaron el semáforo los pibes. Se mandan nomás. Bueno, eso es el tema. Por eso digo, el caso del pibe de 14 años de Calafate es por ahí una... Sí. Si está bajo investigación, como hecho puntual y hecho luctuoso. Pero 14 años manejando una moto, un vehículo es un arma. Y después una cosa, yo escuché mucho en el... ¿Rodri? Sí.
los padres que compran la moto, primero exigirle a tu pibe que vaya y haga el curso, porque hay carnet para conducir motos. Sí. No es que es libre albedrío la No, cosa. no, es con carnet. No, ¿Sí? lo que quería decir es que muchos padres que después se lamentan, que después el día de mañana terminan diciendo, ¿por qué le compré la moto? Me insistió tanto, porque pasa eso, que los Sí. chicos se ponen insistentes, quiero la motito. Y bueno, y a fin de cuentas, lo que termina pasando, bueno, son estas cosas, Ujú. tragedias, en el peor de los Sí. casos una tragedia como el nene de 14 años, pero sin ir más lejos, sin terminar en la muerte, hablo de fractura, no sé, de columna, de espalda, o sea, porque en la moto el paragolpe sos vos. Sí. Y bueno, ¿sabés cuántas motos? Dice, te cuento brevemente nomás, que en marzo del 2026, solamente en marzo, se patentaron casi 80.000 unidades, superando el récord anterior, que había sido el año 2017, y el año apunta a vender 800.000 unidades de motos. Cuando, para que te des una idea, tengas una idea de cómo es el mercado, de autos en 2025 se patentaron 600.000. Imagínate. Claro, y acá está el fenómeno esto de la moda, o sea, muchos pibes que les gusta andar en moto y pistean y esas cosas. También en paralelo, que en este marco de la economía argentina, desde ya que es más barato comprarse una moto que un auto, Sí. y también muchos que están comprando moto para trabajar, con pedidos ya y con las plataformas, ¿no? Ujú. Es decir, son varios factores, elementos que hacen a este fenómeno, desde los pibes que lo hacen por esparcimiento y los casos riesgosos que estamos describiendo o que vemos en la calle, hasta que se vuelve noticia y bueno, lamentablemente, y después, bueno, por otras situaciones de la economía argentina, ¿no? Hay mucho pedido ya, muchísimo pedido ya en moto. En bici lo sigue habiendo un montón, pero si así a simple vista, me acuerdo, los primeros pedidos ya en Gallegos eran casi todos en bicicleta y después se empezó a sofisticar en moto, en vehículo, y bueno, la moto es barata, ¿no? Los delivery eran en auto. Claro. Los primeros delivery en Gallegos eran en auto. Claro, que lo siga habiendo, pero ves Sí, mucho crecimiento de motocicletas. Sí, temita las motos, tema complicado y además, más allá de, tocándolos de otro punto, también le molesta mucho a los vecinos, el tema del ruido de las motos, los Sí. caños de escape, es verdaderamente no hay controles directamente. No. En otras ciudades del país, cuando, no sé, caso Mar del Plata, por ejemplo, es verdad que se viene la nota, ¿no? No, igual todavía no, ok. ¿sabes? Voy a hacer lo siguiente. ¿Está la nota telefónica? Ok. Voy a compartirles, chicos, ahora por privado, para que lo pongamos al aire en un rato, el video que me comparten Luis Milton y Barra Filemón. No es el momento del siniestro, no es el momento del choque en sí, pero sí es poco antes, en el sonido ambiente del video, que es una cámara de seguridad de una casa, se escucha el impacto. Es una decisión siempre ética, ¿no? Fue por una vía de un tren y se la llevó puesto en la locomotora. Exactamente, la conductora de televisión. Bueno, este video no tiene esas características, por eso lo vamos a compartir al aire. Te lo dejo a mano, Rodrigo Poloni, para compartirlo después. Es en un punto ilustrativo, es materia de investigación. La impresión que me da, igual esto es una impresión, vale decir, no vale decirlo con esas palabras, es que la moto no va en exceso de velocidad, al menos a simple vista, pero insisto con que es apenas una impresión. Bueno, dejamos este tema en pausa y vamos a abrir otro tema en el programa. Nosotros el 18 de mayo entrevistamos a Gustavo Sibori, el presidente de Santa Cruz Puede, porque en ese momento se estaba inaugurando el mercado concentrador patagónico. Luego, con nuestro móvil, con Juli Quirós, en el móvil del diario Nuevo Día, nos hemos dado una vuelta por allí y Juli hizo una cobertura en vivo y en directo de un día que había ofertas, que fue un día de semana, me acuerdo que fue un miércoles a la mañana, pero después está el día para la compra minorista los sábados. Pasó un mes y medio y está bueno ver cómo van las cosas, pero además hay una novedad que a mí me llamó la atención. El medio El Caletense, medio de esa ciudad, una radio, le hizo una entrevista a Gustavo Sibori que fue recogida por nuestra web, el diario Nuevo Día, y titula que Santa Cruz Puede presenta un plan de la posibilidad de construir viviendas, se llama plan de viviendas, el nombre genérico, ahora vamos a hacer las consultas, desde $30.000. Y en esa entrevista con el medio colega, Gustavo Sibori habla de la financiación, de cómo se puede consultar, incluso el rol de los municipios. Y esto sí es novedoso, además de hablar de cómo van las cosas en el mercado concentrador. Sibori, ¿cómo le va? Buen día. Lo saludamos en Radio Nuevo Día.
Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado. ¿Cómo andan? Nosotros muy bien. Aquí Leandro Dolan junto a mis compañeros Héctor y Rodrigo. Empiezo... Hola, ¿cómo están? Todavía no vamos por el lado de las viviendas, que es como la novedad. Estuve escuchando la entrevista del periodista Emir Silva y leyendo la nota de nuestra web, pero hace cosa de un mes y medio está ya puesto en marcha el mercado concentrador. ¿Qué balance hace? ¿Qué se puede comentar a esta altura del mes? Bueno, estamos contentos y creo que es positivo. Es positivo en cuanto podemos poner a disposición del consumidor o del vendedor minorista, para llamarlo de alguna forma, y coloquialmente la verdulería, el verdulero, productos de calidad y a un menor costo. Ustedes saben, como consumidores, yo lo sé, creo que todos los habitantes de esta provincia lo saben, que hemos pagado durante mucho tiempo precios exorbitantes por este tipo de efectos, verduras y frutas, y de una calidad inferior. Así que creo que el mercado concentrador vino a poner un poco de orden en esta oferta, en este mundo que se llama mercado, ¿no? Oferta y demanda, sin necesidad de apelar a ningún procedimiento que ha demostrado su fracaso a lo largo de los años, precios cuidados, precios de tal forma, o llamarlo como quieres. Sibori, también a modo de impresión o del balance que se puede hacer, ¿qué diferencia hace entre la recepción del público minorista, es decir, una familia, un vecino que va a comprar, y los comerciantes, es decir, la gente del rubro? Recuerdo cuando hablamos con usted el 18 de mayo, usted esa semana se había presentado un domingo, me acuerdo, un domingo en la mañana allí en el predio. Nosotros lo entrevistamos al día siguiente, el lunes 18, y usted en esos días tenía una primera ronda de conversaciones a través de cámaras de comercios de acá, de hablar, bueno, con la gente del rubro, para que se anoticiaran de cómo iba a funcionar y cuál era la idea de trabajo hacia adelante. Ahora que pasó este mes y medio, ¿qué recepción ve usted por parte de lo que uno llamaría el vecino común por un lado, que va como minorista, y por parte del comerciante por el otro? Bueno, a ver, empecemos por el consumidor. Nosotros, ¿no? El minorista, si lo querés llamar, o el quien viene los días sábados, o cuando hay un Black Friday, o algún día en especial de venta. Que en estos 45 días, 50 días, yo creo que la gente de nuestra capital se acostumbró a comprar distinto. El comprar en un mercado concentrador no es un mercado de cercanía, que implica que uno va y compra 2 tomates, 3 cebollas. Hay que acostumbrarse a esa compra por bulto, por cantidad, por 2 kilos, asociarse con el vecino, el familiar, el amigo, y venir y comprar, hacer colas, regatear el precio, etcétera. Eso lo primero. Yo creo que ya es una costumbre, y eso es muy bueno que se sea, porque se gana en precio y en calidad, y está perfectamente adaptado el consumidor final, para llamarlo de alguna forma, a lo que nosotros queremos y creemos que lo que hay que hacer, hay que defender este modelo, y el mejor defensor es el consumidor, porque es el que goza de los beneficios, entendido esto bien, ¿no? O sea, que compra más barato y de mejor calidad. Así que ahora estamos en un proceso de, si querés, de echar raíces, de aquilatarlo, de mantener. Eso en relación al consumidor final. Ahora, yo hago una diferencia acá, cuando vos hablas de mayoristas. Una cosa es la verdulería de la esquina de mi casa, y otra cosa son los grandes, o los 2 o 3 grandes que tuvo la provincia históricamente, concentradores del comercio de este tipo de efectos. Seguramente, y esto siempre es así, y está muy bien que sea así, alguien siempre en estos modelos gana y alguien siempre pierde. Yo no creo que estos grandes distribuidores hayan perdido, lo que sí estoy seguro que han adecuado sus precios. Cuando vos pagabas una palta en el supermercado 1.200 pesos cada una, y venís al mercado concentrador y esa palta sale 800, quiere decir que hay algo que no estaba funcionando. Históricamente nos decían que era por un problema logístico. Yo siempre digo lo mismo, es decir, el productor que viene del norte acá y se instaló en el mercado concentrador, trae sus cosas en el mismo transporte que traen los demás, o sea que no es un problema de transporte. Era un problema de concentración de mercado, claro, ¿no? Y la recepción el ejemplo que usted ponía del almacén de la esquina, el verdulero de la esquina, es decir, ese pequeño comerciante. Incluso verdulerías o que son cadenas de verdulerías en Río Gallegos, distribuidas en distintos barrios. ¿Qué recepción tiene? ¿Qué impresión tiene a esta altura? Yo entiendo que es buena, porque si antes de un cajón lo pagabas X y ahora pagás X menos 2,
te conviene. O sea que, y pasa que y de en hecho general ahora van a en estos comprar momentos- o tienen, a ver, están yendo a comprar más o su negocio, digamos su circuito, les sigue cerrando por otro lado. ¿Qué impresión tiene? Bueno, ¿O qué yo no te registro puedo tiene? contestar eso porque no estoy en la piel del verdulero. Lo que sí te puedo contestar que acá los días de semana que se vende a mayorista se llena. Claro. En este momento estoy mirando por la ventana de mi oficina y veo una gente de Calafate que está comprando. Así que lo que sí, si el negocio le cierra como era antaño y pagando los precios de antaño, quiere decir que el consumidor lo puede pagar. Y bueno, y si lo puede pagar está muy bien. O sea, nosotros no venimos a obligar a nadie que nos venga a comprar ni nada por el estilo. Nosotros ponemos una opción más. Se debe saber que esa opción es de mejor calidad y más barato. Por consiguiente, si esto, yo como consumidor que vivo, por ejemplo, yo vivo en pleno centro de la capital, en Río Gallegos, y en la esquina tengo la verdulería y a mí me cierra comprar el kilo de tomates a X, sabiendo que en el mercado concentrado está a X menos 2, para no hablar de plata, y lo compro ahí, bueno, es una decisión personal y es perfectamente respetable. Y si yo lo compro ahí, el verdulero no va a bajar el precio. Esto es el ABC del mercado, ¿no? Está claro. Nos interesaba, bueno, charlar un rato. Habíamos hablado con usted, decía a principio de la entrevista, cuando se hizo la presentación del mercado concentrador, aunque la novedad es otra. Escuchaba la entrevista al medio colega, el periodista Emir Silva, de la radio El Caletense, allí en Zona Norte. En realidad ustedes estaban hablando en esa entrevista de Cañadón Seco y de cómo este mercado concentrador, bueno, en vistas ir a Zona Norte, y en un momento hablan de un modelo de vivienda que hay un rol de los municipios, que hay que tener ya la tierra asignada, pero la posibilidad de construir la vivienda a través de Santa Cruz Puede. La pregunta se la hago muy general. Sibori, haga un ABC de cómo viene eso, para no dar por entendido nada y por hecho nada, porque mucha audiencia se va a desayunar escuchándonos ahora conversar, y luego sí, nosotros le hacemos un par de preguntas. Pero ¿cómo viene este tema que fue introducido en la conversación en el medio colega por una situación puntual de Cañadón Seco? Sí, la génesis de este proyecto es una orden del gobernador que a través de material de remediación de YPF, específicamente los tubos tubing, los que se usan para la perforación de petróleo, instalemos una metalúrgica y construyamos casas modulares. En el predio de Santa Cruz Puede ya está hecha la primera casa modular, son 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, y se entrega llave en mano, para decirlo de alguna forma, con los pisos, las cocinas, los bajomesadas, etcétera. Esto está así, también tenemos un modelo en asociación de madera, o sea, ¿qué requiere del comprador para dividir los tantos? Requiere la existencia de un terreno, por supuesto, que sea de propiedad o entregado por algún organismo. La construcción de la platea en el caso de la vivienda de chapa y de tubing, para llamarlo de alguna forma, y los servicios. La casa esta, en el caso particular, es una casa eléctrica, toda electricidad. Eso se requiere. En el caso de las maderas, de las casas de maderas, está incluida la platea en el costo. Hablamos de financiamiento, que creo que la parte más importante. Pregunta tuya. La parte más importante, claro. Gustavo, el financiamiento. Todos sabemos cómo es la situación nacional y que se ve reflejada en la provincia, ¿no? Si son casas que valen aproximadamente $500 el metro para estar en ese valor. Es decir, que una casa de 60 metros son $30.000 masiva y puede variar según el diseño que uno elija. Esto porque es a la carta, para decirlo de alguna forma. Como son modulares, si yo en lugar de cerámica elijo poner piso alisado o elijo poner porcelanato, seguramente el costo cambiará. Acá tenemos un cuello de botella que es el financiamiento, todo lo vivimos a diario. Claro. Santa Cruz Puede, estamos en conversación con organizaciones intermedias, sindicatos, organismos públicos, para que sean estos los que financien y transfieran la cuota a quien quiera acceder. ¿Yo qué digo en esto? Es decir, nosotros tenemos un mail para esto que es comercial@santacruzpuede.com, después lo voy a volver a repetir. Sí, cómo no.
donde se puede hacer ahí las consultas necesarias. Y cada financiamiento es, te vuelvo a decir, a la carta, porque tu sueldo no es el mismo que el mío. Sí, sí. La posibilidad de pago que vos tenés probablemente no sea la mía. La integración inicial que vos podés hacer de capital no es la misma. Entonces yo qué recomendaría o qué, no voy a dar un consejo a esta altura, ¿no? Pero qué diría, mandemos un mail, veamos las distintas opciones, ahí le van a contestar con las opciones de vivienda que hay y a partir de ahí el diálogo. ¿Qué creemos nosotros? Porque también te escuché que salió o yo dije algo de los municipios. Nosotros no estamos obligando a ningún municipio, por supuesto, ni tenemos esa ni voluntad, ni es la orden del gobernador de que participe de este proyecto. Lo que sí nosotros creemos y estamos convencidos que el municipio que tiene la cercanía con el vecino es el que conoce más de cerca la realidad de ese vecino, en qué situación están, los terrenos. Entonces nosotros queremos trabajar en conjunto con los municipios. Esto, por favor, tiene que ser bien entendido. Nosotros no le estamos tirando la pelota a la cancha de ningún municipio. Estamos diciendo que nosotros estamos en condiciones de dialogar, de ver cuál sería la mejor forma. Yo creo que si alguien conoce el territorio es el municipio y podrá decirnos, inclusive hasta podrá dar el ok de a qué vecino o no le están opciones de acceder a eso, a esa casa, ¿no? Sibori, ¿cómo viene el interés sobre este tema? Y también, ¿algún municipio se ha expresado sobre esta propuesta de estos planes de acceso a la vivienda? Nosotros salimos ayer con esto, como vos bien dijiste, con el caletense, y hoy debe haber 15, 16 mails que están contestando a la gente de comercialización. Esa es la primera respuesta que tengo para darte. Después hemos tenido charlas, como te dije antes, con los distintos, con algunos municipios y con distintas organizaciones intermedias. Ahora me acuerdo de AOMA, por ejemplo, el gremio de mineros, etcétera. Y bueno, esto recién empieza, o sea, estamos en esto, en un diálogo, ¿no? Claro. Por así decirlo, con entidades bancarias no, en este caso, por ejemplo, un supuesto, ¿no? Un banco hipotecario, póngale, ¿no? ¿Alguna línea de crédito para acceder a esto? En su momento hablamos por el Banco de Santa Cruz y el Banco Hipotecario, del cual la empresa es cliente de ambos. Acá hay dos, no sé si llamarlo inconvenientes, pero dos cosas que hay que considerar. Primero, la homologación de la casa. Cualquier entidad bancaria pide la homologación de la vivienda. Vos te vas a acordar que cuando aparece por primera vez Steel Friend, no estaban homologados y los bancos no daban hipotecas sobre ese tipo de vivienda. Y lo segundo, que la condición que nos hablaban los bancos era que tiene que tener la titularidad del terreno, por ejemplo. Esto vos sabés que es muy complicado en nuestra provincia porque la mayoría no tiene el título del terreno. No son entregadas por los municipios, son tierras fiscales, digamos. Claro. Y después, lo tercero, que esto lo agrego yo, por ser cliente de banco nada más, vos sabés que los intereses y las tasas son tremendas, ¿no? Y las exigencias para acceder a un crédito de 45 o 50 millones son cuotas impagables para la masa de todos nosotros. Claro. Gustavo, perdona que te tutee, ¿hay alguna otra manera de conocer los modelos de vivienda? ¿Hay alguna página, algo más allá de del mail que mencionás? Sí, en la página de la empresa entiendo, ahora lo voy a chequear y si no lo vamos a poner, están los modelos. Cada vez que nos mandan un mail a comercial@santacruzpuede.com, nosotros respondemos con el catálogo de las casas y los costos y todos los detalles. Y creo que estamos preparando una salida en las redes con los modelos de casa y todo eso. Así que a medida que avancen los días vamos a tener acceso a todo eso. En YouTube lo estamos viendo la foto suya de Gustavo Sibori, presidente de Santa Cruz Puede, pero le refresco la memoria a los oyentes que están en FM y acaso se enganchan con la conversación. Estamos hablando, bueno, en un primer momento de cómo va el desarrollo y el trabajo del mercado concentrador y ahora hace un ratito del tema de las casas, que salió en una entrevista en un medio colega en Zona Norte y bueno, recogimos allí la información para nosotros hacer las consultas del caso. Escuchaban esa nota
cuando hablaban de cañadón seco, de material reciclado, usted lo dijo hace un ratito también, el concepto del material es tubing, y usted en esa entrevista dice es un material muy resistente. Para los que no entendemos nada, que debemos ser un montón, ¿de qué se trata eso del tubing? Porque debe haber gente que se está haciendo la pregunta, che, a ver cómo es este tipo de construcción. Cuéntenos, Sibori. Sí, el caño tubing, que también yo voy a hacerlo en palabras coloquiales porque tampoco soy un experto del mundo del petróleo, ¿no? El caño tubing es un caño redondo, tiene una resistencia fantástica en el concepto de que es el que se usa para las perforaciones y la extracción del petróleo, así que imagínate ya con eso, pesa una tracalada, para decirlo coloquialmente, y yo te puedo asegurar que ni el mejor viento del sur va a mover esa casa, ¿no? Porque pesa impresionante, así que ¿qué hace? Que cuando yo te digo que se hace con material reciclado de la remediación, es bueno porque eso baja los costos. También porque nosotros podemos llegar a $500 el metro, por estos motivos, ¿no? Y eso que fue la experiencia en Cañadón Seco, claro, zona petrolera, ¿eso se puede extender geográficamente? Quiero decir, ese tipo de construcción, ¿se va a ofrecer en catálogo, supongamos en Gallegos, o es algo más para la zona de Cañadón? Y porque usted habló de la recuperación de ese material. No. A ver, nosotros lo que hicimos en Cañadón Seco, que fue cuando el gobierno, a través del CAP y por orientación del gobernador, entregó los terrenos en Cañadón Seco, le dimos a todos los beneficiarios de esos terrenos un catálogo de las casas. Nosotros no construimos afuera aún todavía ninguna casa. Esto quiero dejarlo claro. Lo que sí tenemos es el showroom, la casa modelo construida acá en Río Gallegos. Claro. La casa es modular, o sea que en función de donde sea, en cualquier lugar de la provincia, nosotros podemos ir y armarla, construirla, finalizarla en ese lugar. O sea, no está prevista que sea solo en Río Gallegos, es para toda la provincia. Claro. Bueno, estamos hablando entonces con Gustavo Sibori. Usted hace un ratito dijo, Sibori, voy a dar una recomendación, o no soy quien, no un consejo, pero no soy quien para dar consejos. Recojo esa frase suya para decirle lo siguiente. Usted dijo recién se está trabajando como en la comunicación de esto a través de las redes o a través de sus propios mecanismos institucionales, y sabe que por el interés que genera estos temas es como muy importante poner blanco sobre negro a la información institucional. Por ejemplo, yo he escuchado la entrevista con el Caletense y nuestro medio, el Diario Nuevo Día, recoge sus declaraciones y por supuesto que de allí ya se sacan cosas en limpio, quiero decir, o de esta conversación, pero después está lo que es la comunicación formal institucional como empresa, en este caso del Estado, como sociedad, la famosa SAU, y como poder pasar en limpio, ¿no? Porque es como información muy útil y que la gente empiece a conocer de qué va. No digo que es una recomendación, pero me imagino como un buen paso siguiente, tal vez sea defecto profesional mío, digamos, de haber trabajado en comunicación institucional, decir como pasar en limpio, porque esto, me imagino, usted dijo, ¿cuántos mails tenían? 15, 20 mails ya para contestar entre ayer y hoy. O sea, es un tema que ahora le vamos a sumar otro tanto, ¿no? Sí, es muy probable. Sí. No sé si por el partido de Argentina, quizás hoy es un día singular desde ese punto de vista. Bueno. Pero nada, lo pensaba sencillamente, como de formalizar la comunicación. Por supuesto, la crítica, y es bienvenida. Sí, es una observación, digamos, no es una crítica. Una observación. Es una crítica, y es una muy buena crítica, y uno tiene que tener la entereza intelectual para reconocerlo y para corregirlo. Así que nosotros vamos a hacer algún movimiento en nuestras redes y en nuestras páginas para poder llevar. Pero de todas maneras, y con esto, yo te he pasado varias veces el mail, esto es como cuando uno accede a algo hecho al acta, ¿no? Es decir, cada uno es un mundo, es un mundo, cada situación es un mundo, así que a nosotros nos gusta esta respuesta a lo mejor personalizada, más allá de que tenemos relación con las instituciones y todo eso, para poder contestarle a los vecinos. Usted decía el mail, vale reiterarlo, es comercial@santacruzpuede, todo junto de corrido, comercial@santacruzpuede.com, ¿cierto? Así es. Gracias, Sibori, por este rato para conversar. Fuiste muy amable, como siempre. Hasta otro momento. Hasta luego. Gustavo Sibori es el presidente de Santa Cruz Puede. Creo que no se dio cuenta que hablaba con dos personas. No se dio cuenta, no. Es que tampoco nosotros hicimos la diferenciación entre Leandro y Héctor en este caso. Comandante Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Bueno, buenos días nuevamente. No te puedo creer. Apareciste con una mañucada. Sigue entre nosotros, Nica. Apareció con una mañucada. Brian Álvarez en los controles. ¿Qué están haciendo?
Acá nosotros haciendo el programa hasta el mediodía. No sé vos. Hasta el mediodía. Y de hecho tenemos cosas para entretenernos y pasarla bien, Rodri. Bueno, yo interrumpí la consigna el día de la fecha porque le abrimos el micrófono a Rodri Poloni, que fue a comprar en medio del partido de Argentina-Cabo Verde. Pero la consigna formalmente en sí iba por otro lado, ¿cierto? En un ratito repasamos la consigna. Hay mensajes al 1551-6051 y vamos a repasar ante los datos del tiempo, no sin antes, como es costumbre, abrir la ventana con Brian Álvarez en la operación. En la previa de la selección Argentina contra Egipto por los octavos de final, se empieza a palpitar en todo el país, en cada rincón de la Argentina, del norte al sur, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y obviamente que acá en Río Gallegos no somos la excepción, Si hay algo que sabemos es alentar, celebrar, preparar la picadita, la comidita. Argentina a la 1 de la tarde contra Egipto en un partido que va a definir el pase a los cuartos de final contra un Egipto que hay que respetar. Después vamos a hablar de eso en detalle del partido. Eso quedará en manos de Héctor Nica Mancilla. Pero antes, no te olvides, vestite de verde. Falta un minuto para las 11 y estamos en Arriba el Día en la 100.9. Lo decíamos al principio del programa, casi 40.000 hinchas argentinos y esto es lo que se está viviendo ahora ya. Mirá, escuchá. Ahí está, sí, ponelo. Ahí está. La selección argentina, los hinchas, la previa, y no sé qué te pasa a vos cuando escuchás esto, pero a mí me pone la piel de pollo. Impresionante la cantidad de argentinos que hay en Estados Unidos. Es impresionante. Hasta los policías bailan, señores. A ver, subile más. Claro, se contagian, aprenden las canciones los yanquis, que no entienden un pedo de español. Igualmente la cantan y escuchan. Vamos Argentina todavía. Argentina-Egipto. Y la hinchada en este momento en Atlanta, en Estados Unidos. Explota Estados Unidos, con la hinchada de la selección argentina. Impresionante, amigos, impresionante. Argentina-Egipto a partir de la 1 de la tarde. Qué cantidad de gente, es increíble. Vamos a repasar, si les parece bien, los datos de la consigna y después les voy a contar un datito nomás que está bueno, que es interesante para saber algo del equipo que vamos a enfrentar, ¿no? Porque digamos, si no queda solamente en el partido y en el fútbol, está bien, ¿no? Del país, Rodri. Claro, algo del país quiero decir, exactamente. Pero antes la consigna, sí. Al 1551 6051, 1551 6051, nos tenés que contar sencillamente, con un mensaje de voz duplicas tus chances. ¿Qué vas a comer hoy al mediodía cuando estés viendo el partido? A partir de la 1, ¿qué tenés preparado? ¿Una picada? ¿Qué te vas a hacer? ¿Unos gnocchi? Está difícil, comer unos gnocchi con un partido así, ¿no? Una ensalada de qué? Por ahí, una ensalada. Una ensaladita va mejor, te va a quedar mejor. Más rápido, ¿no? Y más práctico. Otro te puede llegar a quedar. Sí, te van a quedar una patada. Sí. No vas a terminar como el defensor de Bonia después del pisotón del Yankee. No. Pensé
lo que vos quieras, igual lo que es libre, ¿no? Obviamente, pero hay que tratar de comerlo. Uno debe estar preparando un asado. Obvio, Empezó ya de tempranito. Más de uno. Le dijo, che, amor, vos andá prendiendo el fuego que yo salgo de la oficina más temprano porque el jefe me autorizó y voy para allá, ya con el fueguito prendido. Che, mucho. Y tiramos la carne. Argentina ya jugó un martes, ¿se acuerdan? Mucho de eso. Contra Austria fue un martes a las 2 de la tarde. Muchos el segundo asuetos, partido. Muchos asuetos. Olvídate, y asueto de hecho. Las ¿no? municipalidades. Asueto de facto. Las municipalidades. La de Perito Moreno vi recién. Ajá. Después otra municipalidad, no me acuerdo, no quiero meter la pata. También 2 municipalidades ya de Santa Cruz. ¿Qué sabes de tu staff de trabajo en la prensa de la Municipalidad de Río Gallegos? Tengo que volver. Tengo que volver. ¿Cómo que tenés que volver? Sabes el partido y te vas a lograr. Pero en el partido, me imagino que a nadie ninguna autoridad municipal se le ocurrió hacer un acto institucional. No. Lo bien que hacen. Sí. Porque si no, sabes que hay que pedirles la renuncia. Así es simple. Sí. O sea, hoy un intendente. Es cuestión de Estado. Chicos, empezó la paritaria docente a las 9 de la mañana. Quiero creer que la paritaria va a terminar a las 12. ¿no? Te digo que es prenda de negociación, ¿eh? Sí. Es prenda de negociación el partido si la paritaria se extiende hasta el mediodía. El mundial es prenda de negociación, ¿eh? Si saben algo de la paritaria docente, cuéntenos. Claro. ¿Qué tan afectada está por el partido? Si va a largue o... Si sale el plástico del partido en la paritaria, no en el acta. Es probable. Chicos, 11 de la mañana, 4 minutos. Unos datos de Corbalán de negociación ustedes y me abrieron, me dieron pie para que les cuente algunos datos. Sí. A ver, Egipto. A ver, ¿qué tiene que ver Egipto con Argentina? Mucho más allá del fútbol y del Mundial 2026. ¿Qué tiene que ver, que se va a jugar esta tarde a partir de la 1. ¿Qué tiene que ver la pregunta? Bueno, varias cosas, pero vamos a resumirlo 3 puntitos nomás. Por un lado, una balanza comercial que es favorable para la Argentina, lo dijimos al principio del programa. El flujo comercial que hay, es decir, cuánto compra y cuánto vende cada uno, digamos. Por ejemplo, no sé, Argentina compra 100, y cuándo le compra Egipto a Argentina, cuánto Argentina le compra a Egipto. Bueno, en ese sentido, el flujo o la balanza comercial beneficia a Argentina, consolidándolo como el país sudamericano como un proveedor clave del mercado egipcio. Argentina es clave para el mercado egipcio, pero Argentina no le compra tanto a Egipto como Egipto a Argentina. Si le das vuelta a un producto, es muy raro que diga Made in Egipto. Claro, ¿no? Dicho en criollo. ¿Vieron que Made in es Made in, es elaborado en? Sí, o fabricado en. Claro, hecho en. Bueno, después otra coincidencia. Esta es un poquito menos feliz. Es una coincidencia macroeconómica entre Egipto y Argentina, que juntos, entre los dos países, hay una cosa, ¿no? Egipto tiene 120 millones de habitantes, o sea, tiene 3 veces más habitantes que nosotros. Muy superpoblado. Es más, después de... o sea, en África debe ser el 7º a nivel continente, a nivel continente, a nivel continente africano. A nivel continental. Sí. Es un país grande, o sea, con mucha gente, digo, con unos 120 millones de habitantes, son 3 veces más que nosotros. ¿Qué tenemos de común con ellos? A pesar de que tenemos 3 veces menos población que ellos. Sí. Bueno, que cerca del 40% de la deuda total global con el Fondo Monetario Internacional corresponde a Argentina y Egipto. Vamos todavía. Bien ahí. Ese es el ranking de la desgracia, ¿no? Pero es lo que hay. Después, un dato que vos decías recién. Egipto es el país más poblado de su continente. Es el país árabe más poblado. Los egipcios viven concentrados en torno al río Nilo. Sí. Ya que el 95% del territorio de Egipto es un desierto. Es seco, es un desierto. Ahora has visto alguna vez una foto de una pirámide, la arena, qué sé yo. Extraordinario. Extraordinarias pirámides. Aprendí en historia de primer año, pero ustedes me van a desasnar, Nica, vos que sabes mucho de historia, probablemente más. Aprendí en historia de primer año de secundario que el Nilo es el río más largo del mundo. Es uno de los ríos más largos del mundo, sí. Por eso lo atraviesa todo el país de Egipto. Porque nace ahí en Está las bien, postrimerías del Congo. Vale la aclaración, no es el río más largo del mundo, sino que es uno de los ríos más largos del mundo, porque el río más largo del mundo, que el otro día lo chequeé, porque yo también tenía la misma idea. ¿Y cuál es? Es el río Amazonas. Mira, el Amazonas es más largo. Exactamente. ¿Esa es consigna de qué la huevea, no? ¿Te preguntaste todavía no? Es buena pregunta. ¿Sabes qué? Creo que sí que la pregunté. Claro. El Amazonas nace prácticamente, o sea, desde el Atlántico al Pacífico, yendo de Brasil hasta Ecuador. Sí, desde Perú hasta cruzando todo, pasa por Colombia, pasa por Brasil completo. Bueno, a ver, ¿qué otro dato más así interesante? Yo te tiro un dato histórico. A ver, quizá no sé, a mucha gente antigua se va a acordar la época de Carlos Saúl. Gente antigua, me gusta esa definición. Una controversia que nos une con Egipto. Sí.
el famoso en tecnología militar, el misil Cóndor, que fue un proyecto que Estados Unidos lo obligó a la Argentina a destrabarlo, lo destruyó. El proyecto Cóndor era un misil argentino de alto alcance. Sí. Uno de los principales colaboradores y interesados en adquirir el misil y también participó en tecnología militar fue Egipto. Mira. Del proyecto Cóndor. Ese misil se probó todo. Después, por indicaciones de Estados Unidos y su fiel servidor Carlos Saúl, el proyecto lo... ¿Fue abortado? No, lo pasó? Destruyeron, no quedó nada, hasta los planos se destruyeron. Porque era contra los intereses. exitoso. Sí, era como exitoso. Contra los intereses de Estados Unidos y su socio Gran Bretaña. Nada de meterse en el negocio de otros que y también hubo injerencia de Israel. Mira. Porque el misil tenía un alcance de 1.200 kilómetros, una cosa así, un misil de alto alcance, que después con los años vieron lo que pasó con los bombardeos en Medio Oriente, esos misiles de largo alcance. Bueno, Egipto estaba muy interesado, incluso vinieron misiones de científicos a colaborar con el desarrollo del plan Cóndor del misil y bueno, finalmente... O sea que Argentina podría haber vendido misiles que servían para otras guerras. Sí. Voy a decir algo, disculpen lo naif, ¿no? Sí, lo naif de mi parte, pero brego por la paz, adiós a las armas. Como escribió el gran Hemingway, y menos mal que no andar tirando misiles argentinos por el mundo, menos mal que no. Nos perdimos ese negocio visto desde ese punto de vista geopolítico. Pero te digo que mejor no andar vendiendo armas por ahí. Hablando de guerras, les cuento otro dato así interesante, del cual fui testigo, porque lo pude ver a vivo. Sí. En el siglo XVIII, Napoleón, porque yo, anduve por el siglo XVIII en algún momento de mi vida. ¿Qué es un conquistador? ¿Eras edecán de Napoleón? No, eras una momia. No, era lustrador de zapatos. Nada más, era una tarea sencilla, pero podía percibir lo que se vivía en la calle. En el siglo XVIII, gran parte del patrimonio histórico de Egipto, ¿quién se lo llevaron? Los franceses y los ingleses. Y los ingleses, exactamente. A sus museos. Primero Napoleón y después los ingleses se comieron a los franceses. Y se llevan, por decirlo de una manera, ¿no? Así medio burda, medio por arriba. Me ya escuché un profesor de historia y me come crudo. Pero bueno, lo cierto es que buena parte del patrimonio histórico de Egipto, que tiene cientos y cientos y cientos de años, quedó, por ejemplo, en Londres, en un museo de Londres, uno de los museos más grandes que hay, que tiene el británico, Museo Británico, creo que es. Ahí está, por ejemplo, la piedra Rosetta, que hasta el día de hoy sigue siendo un reclamo de Egipto a nivel mundial, sigue exigiendo que le devuelvan la piedra Rosetta. Muchachos, devuelvan la piedra Rosetta a Egipto. Eso es lo que vienen pidiendo. ¿Qué es la piedra Rosetta? Bueno, es un fragmento de una escritura sagrada, ponele, lo voy a explicar como me salga, porque no soy historiador tampoco, ¿no? Pero contiene datos del año 196 a.C., ¿no? Bueno, Egipto es un país con enormes, con una enorme cultura, qué sé yo, tengo un montón de cosas tengo para contarte, pero vamos a quedarnos con eso, porque si no, nos vamos a quedar hablando de Egipto toda la mañana. Una cultura riquísima, ¿no? Absolutamente riquísima. ¿Ustedes les interesó alguna vez, chicos? A mí me pasó de estudiarlo solo por historia de la escuela. Sí. Y tengo como un recuerdo lejano. Después no es algo que haya vuelto a ver. Vieron que hay mucho documental, por supuesto, por el tema de las pirámides, que uno dice, bueno, aunque sea de temas de divulgación, uno podría saber algo. A mí me pasó que no es un tema al cual haya regresado en particular, y cada vez que escuchás algo de Egipto es una historia realmente extraordinaria. Pero mi recuerdo, mi referencia es primer año del secundario, que era historia griega, historia romana, historia egipcia. No sé ustedes, Nica, vos que te gusta la historia, vos estás haciendo la referencia de la Rodri. Algo interesante debe tener. Digo, si es una ciencia, la egiptología, por la cantidad de años de historia que tiene, o sea, muchas cosas de la humanidad se pueden explicar seguramente a partir del conocimiento de la historia de Egipto. Sí. O sea que nos estamos enfrentando, o sea, cuando decimos que Tutankamón, ¿cómo dice la canción? Cleopatra y Tutankamón. Claro. Que se vayan al Joraca. En la canción de cancha
popular de estas horas. Ya la tenés ahí, yo la pasé al grupo. Si querés pasarla, porque el contraste me gusta de toda esta historia que estamos contando con el valor que le damos los argentinos a la historia de Egipto. ¿Quieren escucharla de vuelta? Nos llevamos historia a marzo, ¿no? Más o menos. Chicos, sí. Recién no quise interrumpir el aire porque estabas desarrollando la breve reseña, Rodri. Sí. Brian Álvarez a las 11:11 hizo sonar el deseo. Brian, nosotros estamos acá atentos a la historia de Egipto. Déjame creer, por favor, que tu deseo es ese, ¿no? O sea, a las 11:11 deseaste lo único que se puede hacer hoy. Está bien. Está Ahí bien. tenés. Fue el deseo de Brian a las 11:11, ya son 11:14. Vos, Brian, lo hiciste por todos nosotros. Ahí está, escuchá la canción. Un poco de historia. Y lo puteamos de paso, Bueno, ahí está, por eso debe ser que la carrera de egiptología se dicta en la Universidad de Buenos Aires también. Es un dato también interesante. ¿Sí? ¿En serio? Sí, ¿verdad? Me sorprende un dato que acabo de descubrir hace un ratito nomás. Pero bueno, ahí está. Esto, digamos, el contraste entre los datos, qué nos une con Egipto, un poco de historia de Egipto y la canción. Cleopatra, Tutankamón y la hinchada argentina en este momento en Atlanta con 40.000 hinchas en la previa del partido. Acá tengo un puñado de mensajes. De la consigna también hay, Rodri, ¿cierto? Hay de la mensajes. consigna el día de la fecha. Porque Sí. ahora Brian me está pasando mensajes que llegan al 51 60 51. Voy con un par como para descomprimir. Son 11:15 y más allá que hoy el programa está atravesado por el partido de las 13 horas, en breve es la columna del profe que hoy la anticipamos, ¿cierto? La columna es a las 12 y hoy, Nica, llegás a hacer la columna a las 12 y te quedás solo. Claro, ¿no? sí, no. Directamente y decís, che, ¿dónde se han ido todos? Y la respuesta es a ver el partido. Estados Unidos fue condicionado por la controversia de la Roja, opina Emma al 51 60 51. Estados Unidos fue condicionado por la controversia de la tarjeta roja. Lo mismo sucedió con ese Rosario Central versus Estudiantes cuando le entregaron la copa por escritorio a Central. Claro, decíamos antes, más temprano, cómo le cambió la cabeza a Estados Unidos ayer, que fue duramente derrotado. Y luego, hablando de cultura general y de todo un poco, gracias a Andrea que siempre nos convida a cosas interesantes, además de su opinión acerca de, bueno, cómo está viviendo esta mañana. Buen martes, chicos, con toda la manija del partido, Andrea 533. Ya estamos preparando un potente guisito de fideos tirabuzón. Ahí está, participa de la consigna. Potente guisito de fideos tirabuzón con patata y zapallo. Qué sofisticado, ¿no? Tranqui. Menú bien argento para la previa. Bueno, me imagino que van a almorzar antes. Pero nos comparte Andrea, y vamos a estar atentos mañana, pero ella nos dice que el próximo miércoles, lo vamos adelantando, a las 11:15 UTC, aproximadamente el 99% de la población mundial estará recibiendo luz solar. Es algo que sucede cada 8 de julio. Y nos manda toda una referencia que es para el miércoles de la semana que viene, ¿cierto? No, el próximo miércoles sería mañana entonces. Ahí está. Bueno, voy a estudiar esto que nos apunta Andrea con mucho detalle. Esto es para mañana, estaremos en la penumbra del mundo. Nos apunta. Mañana lo vamos a compartir. Ahí lo estás compartiendo, Rodri. Si les parece, mañana armo una reseña, gracias a Andrea, que siempre nos aporta efemérides para estar atentos en el día de mañana. Y Elvio nos dice el 51 60 51, la piedra Rosetta fue el, entre comillas, traductor de la antigüedad, estaba escrita en 3 idiomas. Sí, fue todo un tema descifrarla, la piedra Rosetta también. Mirá vos qué interesante, Elvio. Bueno, ahí los oyentes que saben que tienen data, cuéntenos. Nosotros hablamos de Egipto hoy porque, bueno, jugamos contra Egipto dentro de poquito y queremos llevar un escalón más arriba de la canción de Tutankamón y Cleopatra, todo nuestro conocimiento de este país que yo creo que va a presentar un partido, ya te digo, no creo que tenga mucho fútbol para demostrar. Creo que son un poquito más displicentes en la forma de la defensa, un poquito para atrás, lo cual le va a permitir a la Argentina desplegarse hoy un poco más de la cuenta. Y un dato que te quería contar, que desde las últimas horas, es que va a jugar alguien que yo creo que merecía ser jugador de entrada titular, que es Leo Paredes. Todos coincidirán que Paredes el otro día jugó un partidazo. Sí, puso mucho orden en ese medio campo de defensa cuando Argentina estaba complicada. Jugué a Julián Álvarez también. Atención. ¿Va de titular nomás? Sí. Que solamente había sido titular ante Jordania, bueno, parece que va de entrada.
Después en un ratito el repaso, si te parece, de la formación. La formación de Argentina con 3 cambios. De los medios en general hablan de 3 cambios. 3 cambios, exactamente, 3 cambios tenemos para hoy. Pero antes, los mensajes. Está Oscar. ¿Qué dice Oscar referida a la consigna de hoy, que es por un almuerzo de nucha para 2 personas? Si nos contás qué vas a almorzar durante el partido de la selección. Dale. Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno el programa, me gusta, me cago de risa también. Así que nosotros vamos a comer milanesas de pollo con papas. Tranqui nomás. 402. Ahí está, vamos Oscar. Argentina, Vamos. 402. Tranqui, pero riquísimo. Milanesa de pollo con papa es un gran menú. Es un gran menú, Milanesa de pollo con papa, tranqui, no te va a quedar mal. Además, bueno, porque un partido, para mí va a haber emociones, seguro, octavo de final, así que bueno, el que puede comer mientras juega la selección, yo me saco el sombrero, hermano. Sí, la verdad. ¿Qué querés que te diga? Karina 133, hola, arriba el día, dice, yo estoy de los pelos. Cocina mi marido y no sé si podré comer algo, dice Karina. Anotada Karina, Buen día, hoy se arma sándwich de milanesa completo en casa hecho por nosotros, dice José 462. Vamos, José querido, ahí está, anotado. Qué rico un sanguchito de milanesa, yo voy por la misma. Además dijo completo, sándwich de milanesa completo, o sea, tiene de todo. ¿Qué es lo que tiene que tener para ser completo? Estimo que va a tener huevo frito, lo cual el huevo frito es complicado, pero si dice completo debe tener tomate, huevo. jamón, queso y huevo. Y mayonesa. Y mayonesa. Y ketchup y mostaza. Claro, un poquito de ají chileno si querés. Sí. Tomate. Completá. Sí. Y que gana Argentina porque si no terminás hospitalizado con ese sándwich. Pablo 212 dice, hola, buen día chicos, vamos a Argentina hoy. Por la consigna, hoy se come lo de anoche. Cociné como 3 kilos de milanesa para que al mediodía... Van ganando milanesas. Previsor. Van ganando milanesas. Para que lo de previsor sí, porque dice que las cocinó para que al mediodía hagamos sanguchitos. Nada de cocinar hoy. Saludos. Morfan bien todos los días. Y que sea un buen día para toda la Argentina el día de hoy. Vamos a Argentina todavía. Hasta acá los mensajes al 1551 6051 y en un ratito lo que es promesa, lo que dijimos es vamos a pasar a contarles cuál es la formación para el partido de hoy contra Egipto. Tengo una consulta, Brian, porque hoy tenemos esta versión breve. ¿Hacemos tanda o le metemos derecho? Vos apuntanos, porque ahora hasta las 12 le podemos meter derecho nomás. Bien, adelanto o comento un par de noticias de actualidad para el público que, bueno, sencillamente le gusta estar informado y saber las cosas que pasan en la ciudad. Hoy abrimos el programa con una triste noticia acontecida anoche después de las 20 en la ciudad del Calafate. En Calafate murió un jovencito de 14 años. Vamos a ver un video en YouTube, chicos. Vos dale play nomás, Rodri, cuando gustes. El video no es el momento del siniestro, vale aclararlo. Vieron que cuando hay medios que advierten que vas a ver imágenes sensibles, y lo bien que hacen, porque si no uno se topa con una muerte así sin más, habiendo alguna noticia del celular. El video está registrado a las 19:59, vieron, dijeron que el siniestro fue a las 20, efectivamente fue a las 20, 19:59. Está registrado media cuadra antes de la esquina. Sí, va, ahora estoy volviendo a ver el video, la moto va rápido. Antes había dicho que la moto no iba tan rápido. Primera impresión, vos tenemos cierto delay nosotros, pero vos, si el público lo está viendo, decime, Rodri, nomás. Yo lo estoy viendo acá en mi compu. Sí, la moto va rápido, chicos. La moto va rápido. Me lo había compartido Luis Filemón, que es de Río Gallegos, vive en Calafate. Él es vecino, pasó a 3 cuadras de su casa. Entonces, claro, llamó la atención no solo de todo el pueblo, sino del barrio primero. Y si da, Brian, el sonido ambiente no es muy bueno, la verdad, porque es una cámara de seguridad. Pero sí se escucha, chicos, se escucha el impacto. Se escucha el momento del impacto. Sí. No se ve. Claro que hay pericias de por medio y todo, pero esa motito va, no sé, a 50 por lo menos, ¿no? Sí. Más o menos. Para que se ubiquen los que no conocen en la zona de Calafate, el barrio Cañadón es, ¿viste el casino? Está el casino en el centro. Sí. En San Martín, bueno, subiendo. La zona alta. Yendo para arriba. La zona alta es de Calafate. El sonido ambiente. Casi al final, esta es la avenida, esta avenida que estamos viendo, donde pasa la moto. Es muy transitada esa avenida. Es arriba, a la altura del casino. Ahí está.
Ahí se escucha el impacto. Se escucha el impacto, sí, ahí está. Terrible, ¿no? Un espanto, realmente espantoso. En las fotos que se ven de los medios colegas de Señal Calafate y de Ahora Dimensión, está el casco, es decir, el chico llevaba casco. Evidentemente ha tenido, bueno, algún golpe, algún traumatismo muy severo, que es lo que lo termina matando en la guardia del hospital. Esto lo decían ya los medios anoche de Calafate. Bueno, sí, corrijo lo que lo había visto esta mañana el video que me lo compartía Luis. Esto, por supuesto, ya el pueblo de Calafate lo vio todo el mundo. No, y cambia todo también, o sea, el hecho de que vaya rápido, hay que ver, digamos, ahora, estaba haciendo por una avenida claro, también. ¿quién tenía paso? ¿Quién cometió una imprudencia? ¿Cómo ¿no? venía el otro auto? Les cuento un dato, de esto, o sumo el dato, capaz ya lo comentaste más tempranito y se me pasó por alto, pero es que la persona, el conductor, que contra el que se estrella el nene de 14 años, al principio estaba en condición de detenido, o sea, estaba en condición de demorado primero, y cuando se enteran dentro de la comisaría segunda que el nene de 14 años había fallecido, ahí ya pasa a condición de detenido. Claro. O sea, en este momento está, se puede decir, preso o detenido el conductor contra el que choca este chico de 14 años con su motocicleta. ¿Sabés qué? Luis Filemón, que decíamos, él es de Río Gallegos, es muy conocido por su trabajo vinculado a la historia de las huelgas, pero vive en Calafate hace muchos años. Me había compartido algún dato más que aquí lo estoy revisando. Es el apellido Bamonde, el hombre que iba en la camioneta. Pero bueno, no deja de ser un apellido muy común. Bamonde, hay muchos Bamonde, tanto en Río Gallegos como en Calafate, pero el hombre que estaba en el otro vehículo, en la camioneta, es de apellido Bamonde. Es el único dato, al menos, que siempre se agradece, ¿no? La precisión, y uno va acercándose con la mayor claridad posible a este hecho que, bueno, en tal caso, desde ya, que es materia de investigación judicial y es la policía como auxiliar de justicia y las definiciones del juzgado que interviene allí de Calafate, quien tiene que llevar adelante todas las diligencias para determinar lo que pasó, la causa del hecho, etcétera, pero no deja de ser, bueno, ya es una noticia realmente terrible, porque este jovencito de 14 años perdió la vida ayer a las 20 horas, casi cuando el reloj marcaba las 20 en el centro de la ciudad de Calafate. Dos cosas de rigor, chicos. Decíamos, medio en broma, pero en serio también, que hoy la paritaria docente es una paritaria que no cerró. Otras paritarias han llegado a un acuerdo, aunque sea un acuerdo por mayoría. ATE, por ejemplo, rechazó la oferta del gobierno en la paritaria central, rechazó la oferta del gobierno en la paritaria de salud, pero por el voto de los otros sindicatos de esas paritarias han llegado a un acuerdo. No es el caso de la paritaria docente, porque aunque AMET, el gremio que representa a los docentes de escuelas técnicas, haya aceptado la propuesta ya hace 10 días atrás, ADOSAC no lo hizo, y claro, no es una votación que ADOSAC haya perdido por mayoría de los otros, por lo tanto se sigue negociando. Y la paritaria era a las 9, chicos, a las 9 de la mañana, fuera de broma. Quiero creer que el horario del partido debe influir de algún modo en eso. Si hay alguien escuchándonos a ADOSAC, ya están todos en modo mundial. Pero por lo general son más tarde, son más cerca de las 11, ¿no? 10:30. Claro, las paritarias, como hubo muchas en realidad este año, arrancaron algunas a las 8, otras a las 9, otra a media mañana. Esta arrancaba a las 9. Y de hecho nuestra web ya publicó ayer, el diario Nuevo Día, la propuesta salarial, todo el detalle de la propuesta salarial, cómo pidió que liquiden a AMET, está todo el detalle en nuestra web, en la nota publicada ayer, y en el contexto de un paro de 72 horas de ADOSAC, paro el lunes, martes y miércoles. Y la otra no es paritaria, pero es la mesa del salario de la policía, es otro de los reclamos, bueno, el más fuerte de este tiempo, en verdad, el más visible, el más controversial, digo, por las diferencias entre las partes, el que más episodios ha tenido de distintas características en el último mes y medio. Esa negociación, chicos, se retoma mañana. La mesa del salario policial se retoma mañana, de modo que a estar atentos con el reclamo, bueno, que sin dudas ha sido el más visible de todo este tiempo. Y un dato más, que lo vamos a tratar mañana más tranquilos.
Hoy nos compartían temprano una nota que fue publicada anoche tarde en un medio colega que se llama Viste, que es un medio que genera contenido audiovisual en redes sociales, y sucede que allí en ese medio hay una entrevista a Erika Schubbach, que es la sobrina de Vicente Maillo, la abogada con la cual nosotros hablamos hace algunos días atrás, cuando se conoció que los hijastros de Vicente Maillo, el hombre que murió asesinado hace casi 10 años, los hijastros que llevaron su apellido y que él les dio, bueno, la formalidad de la paternidad, ese apellido le fue quitado, ¿cierto? Que era un reclamo de la familia de Vicente Maillo. Por esa entrevista, o mejor dicho, por esa noticia, nosotros entrevistamos a Erika Schubbach el 19 de junio, es decir, hace 2 semanas y pico atrás. Rodri, vos estuviste averiguando a través de nuestro compañero productor Sandro Díaz, decíamos, che, pará, ¿cómo que Susana Reina, la mamá de estos, la mamá sanguínea de los 2 hijos de Maillo y la esposa de Vicente Maillo que tenía la prisión efectiva, cómo es esto de que le dieron domiciliaria? Y cuando nosotros entrevistamos a Erika Schubbach el 19 de junio, ella no nos dijo nada. Claro, y lo bueno de eso es que no sabía, porque si no hubiera reclamado. Y ayer, sacando cuentas, más o menos llegamos a esa conclusión. La excarcelación, perdón, la prisión domiciliaria se la dan el 16 de junio. Nosotros la entrevistamos el 19. Y cuando la entrevistamos, ella, en términos de la justicia, reclamó que los hijos de Maillo, que, bueno, la justicia le sacó su apellido, fueran trasladados a una prisión de mayor seguridad, porque están en la U15, pero en ningún momento hizo referencia a la prisión domiciliaria de Susana Reina. Bueno, evidentemente no lo sabía. Nuestro productor Sandro Díaz estuvo en comunicación con Erika Schubbach y por cuestiones personales y particulares no está en condiciones de darnos una entrevista en estas horas. Pero este medio colega subió la nota anoche. La nota debe haber subido tipo 11 de la noche, chicos, porque a mí me lo compartieron esta mañana. Llegué a verla antes de empezar el programa, pero no a mirarla con el suficiente detenimiento como para compartir algo al aire. Pero ella, desde ya, la doctora Erika Schubbach, sobrina de Vicente Maillo, reclama y cuestiona que se le dé la prisión domiciliaria a Susana Reina. Vos lo que nos contaste ayer, Rodri, que esto tomamos la fuente del diario La Opinión Austral, es que alega cuestiones de salud, ¿cierto? Un tema delicado de salud para ser beneficiaria beneficiada de la prisión domiciliaria. Exactamente. Esa es la noticia. Esa es la noticia. Por cuestiones de salud, ella hizo una presentación formal ante la justicia, se la cedieron, sigue cumpliendo la cadena perpetua, pero esta vez en una casa. Y tal vez la otra noticia, o lo que impacta también en detalle del hecho, es que la casa en la que está viviendo en este momento Susana Reina, la autora intelectual del crimen de su propio marido, Vicente Maillo, es la casa de una mujer que habría cumplido condena por homicidio. Nadie sabe bien el nombre exacto de la persona, creo que las iniciales eran MG, creo. Claro, no trascendió el nombre, sino solo sus iniciales. Solo las iniciales, pero es una persona que además tiene una causa por homicidio, la que le presta la casa a Susana Reina. Entonces, verdaderamente es algo, un dato llamativo, y la pregunta que uno se hace es, bueno, a ver, ¿quién es esta persona? ¿La conocía de la vida? ¿La conoció antes del crimen de Vicente Maillo? ¿La conoció después? ¿La conoció en la cárcel? Claro, lo curioso es que sean 2 personas condenadas por homicidio, ¿no? Entonces uno supondría que se conocen de la cárcel. Es probable. Es lo que uno supone, aunque no necesariamente, quizás no es así, pero si uno más o menos lo inducís, no, la palabra no es deducir exactamente, pero es como verosímil pensar que se conocen de la cárcel. Porque son 2 condenadas por homicidio. Reina seguramente no tenía dónde ir porque le confiscaron todo. Claro. Después del juicio, una de las cosas que se hizo durante el juicio en realidad fue el embargo a ella y a los hijos. Claro. Todo pasó a manos de la familia de Vicente Maillo. Entonces, Susana Reina
en esto de tener que cumplir prisión domiciliaria necesitaba encontrar un domicilio y bueno, seguramente con el correr de las horas nos enteraremos más detalles. Como decías vos hace un ratito, Sandro Díaz, productor de este programa, habló con Erika, con la abogada y sobrina de Vicente, para ver si la podemos entrevistar hoy. No podía por razones personales. Le queríamos preguntar justamente eso, ¿no? Digamos, si sabía detalles acerca digamos, del cuadro de salud, si habían presentado algún recurso ante la justicia para que se retrocediera con esta decisión de otorgarle la domiciliaria. Y bueno, ¿quién era la persona que le había prestado la casa? Por ejemplo, si sabían. Pero bueno, ya seguramente más adelante en otro momento vamos a poder hablar con ella. ¿Sabés que hoy en la tapa del diario La Opinión Austral, que anunciaron esta noticia el domingo, en la tapa del diario el domingo, hoy hay un recuadro donde se titula: "El derecho de la víctima no está en la misma balanza que el del preso"? En LU12 ayer habló Erika Schuppbach, la abogada querellante de quien nosotros venimos hablando. Hablamos con ella, acá estoy viendo nuestros apuntes de programas anteriores. El viernes 19 de junio hablamos con ella. Mañana vamos más tranquilos, además va a ser un programa más normal, el de mañana. Prometo traer un recorte de audio de este video del medio Colega Viste, donde habla ya Erika Schuppbach, además de hablar en La Opinión Austral, que está hoy destacado en su tapa. Habla con este medio Colega, cuestiona la prisión domiciliaria a Susana Reina. Pero algo que vi hoy, llegué a ver la entrevista completa, aunque no a seleccionar un fragmento, que sí me llamó la atención. En la entrevista de hoy hay cierta connotación política, digo por la persona a la que nombra con nombre y apellido. En la entrevista con el medio Colega, la abogada Schuppbach cuestiona al vicegobernador Fabián Leguizamón. ¿Por qué? Cuando nosotros la entrevistamos el viernes 19 de junio, sucede que en esa entrevista, claro que esto está en la causa y ya tiene casi 10 años, ¿no? Pero en la entrevista que nosotros le hicimos el viernes 19 de junio, Erika Schuppbach menciona a Patricia Costa, que Patricia Costa es la esposa de José Maximiliano Maillo. Bueno, ahora ya no es Maillo, ¿no? Le sacaron el apellido. Es decir, uno de los hijos de Susana Reina. Claro, ahora es Reina. Creo que tenés bajo... Ahí te escuchamos, Nica. Sería Reina de apellido. Así es. Bueno, sucede que Erika Schuppbach, en la entrevista que le hicimos, menciona a Patricia Costa, y lo que cuestionó en esa entrevista, chicos, ¿saben qué es? ¿Eso ibas a apuntar, Nica? Sí, que debería abandonar la vivienda que estaba ocupando. Eso mismo. Que hubo una intimación judicial ya para que abandone esa vivienda. De eso nos habló. Es la esposa de uno de los condenados, de los hijos a los cuales le había dado el apellido Maillo, y que sigue viviendo en una vivienda de su propiedad. De eso nos habló en la entrevista. Sucede que Patricia Costa, además de ser asesora de Fabián Leguizamón en la Cámara de Diputados, que es el vicegobernador, integró una de las listas, en realidad la lista de Fabián Leguizamón, la que él patrocinó con su lema Soluciones ahora en Interno Radical de hace un par de semanas. Claro, sucede que Patricia Costa integró la lista de la UCR, que en este caso además fue la lista que encabezaban Emir Seidán, dije bien, ¿no? De los Seidanes, Emir. Sí, Emir Seidán, son los hermanos Seidán, pero en este caso era Emir Seidán y Gisela Martínez. Un candidato para UCR Provincia, otro para UCR Río Gallegos, y en esas listas estaba Patricia Costa. En la entrevista con el medio Colega, lo que plantea Erika Schuppbach, la sobrina de Maillo, es que se dice que, como lo conozco a Fabián Leguizamón, hablé con él y le cuestioné cómo puede ser que tenga a esta persona trabajando con él, es decir, a la nuera sería de Vicente Maillo, a la esposa de uno de los condenados. ¿Cómo puede ser que esté trabajando con él? Y cómo puede ser que en la interna, que esa lista, que dice algo así como qué piensan los radicales que integraron esa lista de llevar en su lista a esta persona. Y lo que dice, lo estoy recordando de memoria, pero mañana podemos traer el recorte de audio más tranquilos. Insisto con que esto lo vi justo antes de salir al aire, por eso no tenemos el recorte preciso para compartirlo. Lo que sí recuerdo que cuenta la abogada que le dice Leguizamón es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como diciendo, bueno, no fue en este caso condenada por la justicia. ¿De qué sospecha la familia de Maillo? De que la esposa de uno de los condenados no podía no saber
toda la planificación del homicidio y que es una cosa que la justicia debería haber investigado más a fondo. También lo estoy recordando conceptualmente, pero eso lo dice en la entrevista de anoche, publicada anoche, pero también lo dice con toda claridad en la entrevista que le hicimos nosotros el pasado 19 de junio. Bueno, era cantado, chicos, que las novedades conocidas el fin de semana de la prisión domiciliaria para Susana Reina iba a tener repercusión, y así está sucediendo con el testimonio de Erika Schuppbach, que se disculpó con nosotros por cuestiones personales, cuestiones de agenda personal, de no poder atendernos en una entrevista en vivo y en directo, aún habiendo estado en comunicación con nuestro productor. Por supuesto que eso se entiende, porque bueno, puede pasar sencillamente. Bueno, caso Maillo sigue teniendo entonces novedades. Son las 11:38, nos quedan 20 y pocos minutos de aire y unas cuantas cosas para entretenernos con temas más felices, vale decirlo. Abrimos la ventana, mi amigo Brian. Vamos a ver cómo está el cielo en la capital de Santa Cruz en este martes. En una semana corta. Además, no se olviden, mañana es el último día hábil de la semana. Ya el jueves es 9 de julio, se viene el feriado. Mañana a la noche va a haber velada patriótica en el boxing. Una velada que va a contar con shows en vivo, música, baile. Y después entonces mañana 8, esto, el 9, y después el 10, el viernes, es día no laborable. O sea, el empleador decide si le da o no le da al trabajador el día de descanso, y en el caso de que se lo dé, bueno, se forma un fin de semana largo que en el caso de la administración pública va a ser de 4 días. Así que estamos en esta semanita corta. Hoy juega Argentina, ideal, el clima perfecto, la ciudad muy tranquila, y el cielo en este momento en la capital de Santa Cruz está despejado con una temperatura de 2 grados, una humedad del 67% y el viento que sopla a 26 kilómetros por hora, con un pronóstico de 7 grados de máxima y 2 grados bajo cero de mínima. Esta es la cumbia que se vacila. Hoy juega la Argentina, no venga a molestar. Esta es mi gente que no para de alentar. Cumbia, ey, la T y la M. Y le mandamos cumbia, perro. Hoy juega la Argentina, el país de las mejores minas. Acá suena mi cumbia en todas las esquinas. Acá se come asado y te chumea la vecina. Acá se hace patria y defendemos la Malvinas. Porque acá sobra garra y corazón, nos sobra el hambre y también la pasión. El día que me muera quiero mi cajón de celeste y blanco como mi corazón. Hoy juega la Argentina, quiero la mano arriba. Vamos Argentina, que no falta nada. 1 hora 20 minutos. 1 hora 20 minutos para que en Atlanta la selección argentina en el estadio de Mercedes-Benz juegue contra los Faraones en los octavos de final de este Mundial 2026, y ya está definida la formación en un ratito, en breve, ya mismo en realidad vamos a ir contándoles, pero antes los mensajes al 1551 6051 por el almuerzo de Nucha. Le estamos preguntando a los amigos qué es lo que están preparando para este mediodía, qué comida tienen preparada, la picadita, la cervecita. ¿Se va a tomar alcohol? Día de semana hoy, ¿se toma cervecita? Con o sin alcohol, 3 empanaditas, puede ser la empanada. Tiene que ser algo práctico, ¿no? O sea, esas comidas elaboradas las tenías que haber hecho anoche, ¿no? Claro, no, sí. Tiene que ser algo práctico, claro. Que se corte así rapidito y a comer nomás, que yo sé que yo no soy tan de como ¿de comer en la hora de los partidos? No, de armar el ambiente, viste, como de la camisetita, de la bandera. No, yo tranqui igual. ¿Van a usar camiseta no? No yo compré. Sí. Ya nos has contado. Sí, que no compré. Estuve tentado, pero no. Seguir con mis cablas bien. ¿Te querías comprar la camiseta de Egipto? No. Me gusta, pero no. Claro, justo hoy no, Nica. No, justo hoy no. Me gusta a mí saber de camisetas. Claro. Me gusta. Después les voy a contar ahora unos minutos. Se viene la columna en breve. Sí, cositas ahí de. Pero a mí dame las cosas simples. Poneme la mesa, la televisión. Mientras la televisión esté el volumen impar y esté todo ok, o sea, no pasa nada, vamos para adelante. Después, si la comida es esto, aquello, lo otro, soy un tipo muy simple, tal vez, por eso me da igual. Sí. Pero bueno, lo que sí, la camiseta de la selección que me regalaron por mi cumpleaños los chicos. ¿Y se lo usaste? ¿Ya lo usaste? Me estaban cagando a pedo porque no lo usaba en los partidos. Sí. Y yo dije, no, la voy a usar cuando sean partidos decisivos. Y la usé el partido pasado contra Cabo Verde. ¿La volvés a usar ahora? Y la voy a usar de acá hasta donde lleguemos. Hasta la final cuando seamos campeones del mundo. Ojalá que sí. Hola chicos, sí será. dice por acá Javi. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, llegó el día.
juega Argentina y ya se empieza a sentir esa mezcla de ansiedad, de ilusión, ganas de que arranque el partido. Yo ya estoy saliendo a buscar algo rico para picar, unos juguitos bien fríos y a prepararse para alentar. ¡Ah, qué sano! Eso sí, un pequeño recordatorio, ¿eh? Por más que el rival sea Egipto, en el fútbol nadie gana antes de jugar. Hay que respetar a todos y mantener los pies sobre la tierra. Nada de cantar victoria antes de tiempo, ni pensar que va a ser un trámite. Está muy bien lo que dice, ¿verdad? Porque tenemos tendencia a agrandarnos. La humildad también juega. Si Messi, que ganó absolutamente todo, sigue siendo humilde, bueno, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Dice, desde el sillón de la casa. Así que bueno, a disfrutar, a alentar con toda la ilusión, con el respeto que merece cada partido. Vamos a Argentina y aguante arriba el día, dice Javi. Está anotado Javi para llevarse hoy tenemos Nucha. Nucha, el almuerzo de Nucha. Muchas gracias, mi amigo. Casi ni me acuerdo, Perdón, pero me olvidé de todo, chicos. No me acuerdo ni cómo se hace un programa de radio. Igual vamos a tratar de hacerlo bien hasta las 12. Dos cositas, dos datos y le cedo el pie a Héctor Nica Mancilla, el especialista en columnas mundialistas. Dos datos que me parecieron interesantes para comentar. Egipto, si hoy gana, putenme. Por favor. Putenme. Busca, o sea, si Egipto hoy gana, o Egipto hoy vamos a decirlo así mejor. Egipto hoy va a buscar convertirse en la quinta nación en alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo africana. Claro. De nación africana. ¿Quiénes lo lograron solamente? En el 90 Camerún, en el 2002 Senegal, Ghana en 2010 y Marruecos en 2022. ¿Y ahora? Y ahora también. Claro, Marruecos sigue en carrera, claro, sería el quinto país africano. Pero el quinto país africano sería Egipto si es que logra pasar a cuartos de final. Y después, un dato también interesante que hay que tener en cuenta es que este Egipto es un Egipto que no le sobra mucho, y prueba de ello es que solamente ganaron un partido, que fue el eliminatorio anterior de 16avos de final, y los otros 3 anteriores empataron. O sea, pasaron como con 3 empates, digamos, ¿no? Sí, de hecho tuvo su primera victoria mundialista en este mundial de Egipto. Pero no conocen la derrota. No, todos no empates. Conocen la derrota. Bueno, Cabo Verde pasó lo mismo, ¿cierto? Cabo Verde no perdió ningún partido en los 90 minutos. Sí. Ni siquiera con Argentina, ¿no? Porque por eso fuimos al largue. Un beso a la Pela Andreone, que dice que está escuchándonos desde el laburo, contando los minutos. Bueno, no sé si hace falta aclarar que hoy Laura Andreone no hace. ¿Cómo que no? Siempre llega tarde. ¿Cómo que no? No. Además estaría sola con su alma, se operaría sola, haría el streaming ella sola, porque Brian y Rodri se van, lo bien que hacen. Y bueno, pero el amor por la radio no está primero. No sé ustedes qué dicen. A mí me encantan estas excepciones. O sea, tenemos todo el derecho. De hecho, en serio, hoy llega a pasar. Hoy un gobernador o un intendente hace algo raro, hay que pedirle la renuncia directamente. O sea, no, el partido no se interrumpe. El partido no se interrumpe. No se interrumpe. Bajo ningún punto de Y vista. hay gente que tiene que laburar, es así. Una enfermería, una sala de partos. Los bomberos, o sea, desde ya hay cosas que son imprescindibles, pero de las que son prescindibles, vamos con todas ellas. Creo que Argentina va a llegar al partido. Te pregunto, Nica, vos respondeme si te parece bien y te habilito. Y viene el separador publicitario además. Te pregunto, o lo pregunto, lo dejo abierto, dejo las preguntas abiertas. Dale. Metemos separador y va Nica derecho con la columna, dale. Pregunto, ¿cómo llega Argentina? Hay murmullos. Después del partido pasado hubo algunas dudas. Egipto tiene sus figuras. Sí. Sin lugar a dudas. Salah, por ejemplo, es una de ellas. Sí. Lo que dicen los que saben es que son permisivos a la hora de marcar. No son como los caboverdianos que no tenían pegado uno al lado del otro. Y yo creo, y ustedes me dirán si están de acuerdo o no, el factor Messi, sin lugar a dudas, que va a ser imprescindible. Pero bueno, es mi punto de vista. Digo porque hizo casi todos los goles de la selección. Pero eso lo va a contar Héctor Nica Mancilla después del separador. Presenta la información del Mundial Pastas Buen Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Nunca más oportuna y palpitante esta columna, estimado profe. Usted sabe que, al menos en el saludo no lo tuteo, hoy es su capítulo número 39. ¿Cómo anda? Bien, acá andamos con los nervios ahí ya comenzando a aflorar, ¿no? Con la ansiedad más que nada. Hoy una nueva cita histórica para la selección argentina en este mundial, en su defensa del título
conseguido ahí en Qatar 2022, hoy un difícil rival, con una historia bastante particular. Argentina-Egipto, para tener en cuenta, será el décimo enfrentamiento de la selección argentina ante selecciones africanas. Décimo. El primero de esos fue allá en Italia 90 contra Camerún. El segundo fue en Estados Unidos 94, con lo que se haría un clásico con Nigeria. Fue victoria en Estados Unidos 94, 2-1 ante de la Argentina. El tercero fue también, volvió en Japón, Corea-Japón 2002, ante Nigeria 1-0. Después lo prosiguió Alemania 2006, victoria 2-1 ante Costa de Marfil. Nuevamente en Sudáfrica 2010 volvimos a repetir el clásico con Nigeria, 1-0. En Brasil 2014, nuevamente con Nigeria, 3-2. En Rusia 2018 con Nigeria 2-1. Y ahora no hubo enfrentamiento con africanos en Qatar 2022. Ahora en Estados Unidos ya hemos tenido el 3-0 contra Argelia, el sufrido 3-2 contra Cabo Verde, y ahora vamos a ver con Egipto. La única derrota es contra Camerún en Italia 90, entonces, sí, exacto, equipos africanos. Exactamente. Y el clásico, 2, 3, 4, 5 veces jugamos con Nigeria. Claro, Nigeria sí. es nuestro clásico. Sí, y una cosa que recuerdo, Nigeria nos ganó una final de Mundial Sub-20. Sí, y nos ganó la final del Juego Olímpico. Y Juegos Olímpicos, buenos equipos de los nigerianos. Sí. Siempre se discutió si no están mal notados los documentos, si no son mayores de 20 años. Cuando caminan, andate a registrar. Claro, totalmente. No, ya no tenían 20, tenían 22, 23, 24. Cuando aprendas a escribir, pero claro, te vas a registrar. Nigeria nos tuvo de hijos en juveniles, pero en la selección mayor Argentina le ganó siempre. Sí. Bueno, ese es el historial, está bueno saberlo. Sí, equipos africanos. Primera vez que se enfrentan Argentina-Egipto por mundiales, ahí bien lo dijo Rodri, el combinado cairota o el combinado egipcio ha obtenido en este mundial su primera victoria en torneos ecuménicos. Por así decirlo, qué lejos quedó allá Uruguay 30 y la pérdida del barco, ¿no? Claro, son los muchachos que se perdieron el mundial por no llegar al barco a tiempo. Exactamente, llegaron a Italia, al puerto ahí de Génova, pero ya había salido el barco, muchachos, ya salió el barco para Montevideo. Sonaron. No había aviones, desde ya viajaban una semana en barco. También espero que hoy pierdan el barco, ¿no? Pensar que llegaban acalambrados, ¿no? Ahora todo es mucho más fácil. Bueno, y este Egipto que tiene unos datos particulares de su técnico, técnico que fue jugador de la selección y goleador de su selección, y estuvo en Italia 90 como jugador. Su técnico se llama Hossam Hassan. ¿Cómo? Hossam Hassan. Un nombre un tanto redundante para nosotros. Sí. Hossam Hassan. Hossam Hassan, que tiene fue un jefe de policía, que tiene un hermano gemelo. Hassan. No, Ibrahim Hassan. Ahí está, más fácil. Sí. Y hay que conseguir el apellido. Claro. Sí, claro, se olvidate, si no la vieja de Hossam está en problema. Se arma quilombo. Se arma quilombo. Bueno, ha dirigido prácticamente toda su vida en el fútbol egipcio, en el conjunto emblema, o en uno de los conjuntos de emblemas como es el Al-Ahly, un equipo ganador muchas veces de la Copa Africana o Copa de África de Clubes. Pero además, este hombre tiene una identificación, más allá que jugó en el fútbol griego y en el fútbol suizo, pero ha tenido vinculación política o ha sido artífice político, participación en distintos movimientos que han habido en su país, como por ejemplo ahí a mediados de los años 2010, que se dio un gran levantamiento ahí en Egipto, que terminó con la salida de Hosni Mubarak, quien era el dictador de aquel país durante muchos años. Bueno de Hossam Hassan, en 2011, la revolución egipcia, salió a bancar y acusó a los manifestantes de aquella poblada de ser traidores y espías externos. O sea, un conservador. Un conservador. Desde ese punto de vista. Media dicotomía tiene
Hossein Hassan desde el lado político, porque también ha expresado su claro apoyo hacia la causa palestina. Que desde ese punto de vista, en términos mundiales, es más progre, digamos. Es más progre, pero salió a defender y expresó durante mucho tiempo su apoyo al expresidente fallecido Hosni Mubarak, que dominó Egipto durante más de 20 años. Expresó días atrás que solo una persona inhumana no se adheriría o no vería con buenos ojos la causa palestina o lo que está sufriendo el pueblo palestino. De hecho, hay un video después del partido con Australia que el combinado egipcio vence por penales y accede a esta instancia. Él después del partido le dieron una bandera de Palestina y sale, la muestra en el campo de juego. Sí, ese video fue muy viralizado, ¿no? Porque no deja de ser una clara manifestación política en Estados Unidos, que está alineado con Israel, que está pasando por arriba de la población palestina. Exactamente. Bueno, Ibrahim, que es el gemelo, también es su ayudante de campo. Ah, mira, los hermanos. Los hermanos, los dos pegados, los dos peladitos. Como acá los Esqueloto, digamos. Los Barros Esqueloto, una dupla que trabaja Los Hassan junta. son los quienes conducen el destino de este Egipto. ¿Tenías la formación ahí vos de Argentina? De Argentina y Egipto. Sí, la tengo a mano. Dale. Pero te decía la de Egipto, que una novedad, tiene último minuto. Entra tu tampón. ¿No? Es broma, ¿no? No, ahí. No, es broma. Ahí sabés que hay una figura. Pasa que Tutankamón también para el mediodía. Tutankamón está grande para jugar al fútbol. Tutankamón sería en este caso. Si le sacan todos los paños. Sí. Pónganlo de defensor, no sé. Claro, que no sea una momia. Ojalá que sean una momia esto. Sí, hablando en serio, sí tengo la formación. ¿Querés que vamos a repasar la formación? Dale. Le ponemos un poquito de contexto, dale. Damas y caballeros, 11 de la mañana, 54 minutos. Falta 1 hora y 6 minutos para que la Argentina juegue contra Egipto por los octavos de final en un día que va a ser extremadamente emocionante. Yo creo que va a ser un partido repicante. Y en este momento vamos a repasar cómo va a formar la selección argentina. En el fondo juegan, obviamente que en el arco, Emiliano El Dibu Martínez. Al fondo, por la derecha, Nahuel Molina. Los centrales, Cuti Romero, Lisandro Martínez. Y Nicolás Tagliafico por la izquierda. En el medio, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, que para mí es obligatorio que tiene que estar en la titular después del juego del otro día, y además que Argentina lo necesita, Enzo Fernández y Alexis McAllister, y adelante Lionel Messi y Julián Álvarez es la selección titular que va a jugar hoy. Bueno, los cambios los tenés ahí, ¿no? Julián Álvarez por un lado, Leandro Paredes entra de titular por el otro, y Nicolás Tagliafico, que también habrá que ver cómo está, que a mí me preocupa, ya te lo dije y lo vuelvo a repetir, espero que hoy esté un poquito más despierto Nahuel Molina, o por lo menos que lo acompañen un poquito más por la derecha, tal vez con la presencia de Paredes se le haga un poquito más simple, pero ¿te acordás que el partido pasado contra Cabo Verde, por ese lado a la Argentina le costó bastante? Sí, fue el filtro que tuvo, o la oportunidad de filtrar que tuvo el conjunto caboverdiano. El gol de Cabo Verde, el golazo, perdóname, el golazo de Cabo Verde, que de afuera del área que lo metió López, no me acuerdo el nombre, López algo, que le dio un beso a la novia, que era muy linda la novia. Se fue a la tribuna y se quedó esperando a la novia. Exacto, sí, y mientras nosotros decíamos, hermano, ¿esto está pasando? ¿Esto está sucediendo? Y sí, estaba sucediendo. Se subió a la tribuna para darle un beso a la novia. Pollera de aquello, ¿viste? Pero bueno, estaba enamorado. Metió el gol de su vida, además. El gol de su vida, además. Pero bueno, ¿viste? Por ese lado vino el gol. Así que bueno, atención con eso, y atención con jugar Argentina por la derecha hoy. Bueno, Egipto va a salir al campo de juego de acuerdo a lo que ha dictado Hossein Hassan, con Mustafa Sobir, arquero con mucha experiencia, Mohamed Hani, muy buen central, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, un lateral muy de portento físico y bastante dúctil con el esférico, Karem Hafez, Malau Atia, Mohamed Lassin, Eman Ashur, ojiva con Mostafa Siko, Mohamed Salah, por todos conocidos, y Haysem Hassan, que no tiene nada que ver con el Hassan técnico, ¿no? Un apellido de recién dijiste, ojo con Ashur. Ese es el nombre. Sí, Ashur. Emam Ashur. Salud. Emam Ashur. Si escuchamos que dicen Ashur desborda por la derecha, Ashur esto, Ashur lo otro, vos nos avisaste. Cuidado que también tienen en el banco algunos jugadores importantes, tienen
un chico que ha comprado el Fútbol Club Barcelona, que ¿Tampón? se llama No, Hamza Abdelkarim, 18 años tiene este pibe, está en las inferiores, está en la Masía entrenando con el Barcelona, está acá. No está de titular. No está de titular, entró días atrás en el partido anterior contra Australia, había entrado por reemplazo de Mohamed Salah. En el partido anterior de Egipto, cuando gana Egipto su primer partido del Mundial, había entrado por reemplazo de Mohamed Entonces Salah. se llama Abdelkarim. Hamza Abdelkarim. Abdelkarim. Sí, es hijo de padres voleibolistas. Mira. Le salió el hijo futbolero. Sí, 18 años. Y bueno, ya Josim Hassan le ha dado la oportunidad de debutar. Es la estrellita o la figurita que tienen los egipcios, el tapado. Claro. Sí, el tapado y no es una momia. Igual hay que Es una ver momia si tapado. José Hassan se pone las pilas, ¿no? Hay que ver qué hace José Hassan. Sí, vamos a ver qué hace Josim Hassan, pero partido uno estimaría bastante físico por el lado de Egipto. Tienen jugadores, no son tan altos, pero son jugadores de portento. Simil proporción o simil rasgo físico a Argelia, jugadores grandes, no tan dúctiles con el balón, pero aprovechan mucho velocidad, ¿no? Y tienen una persona que sabe mucho, como es Mo Salah, ¿no? Para el no tan futbolero, ¿quién es Mo Salah? Mo Salah, delantero egipcio que juega en el Liverpool de Inglaterra y que ha tenido una importancia y una injerencia importante en su selección. Para un jugador de élite. En la delantera de Egipto hay un jugador de élite. Dicen que te pone hipertenso, Salah. Está bien. Claro. ¿No? Por cómo juega, por cómo la pisa, un gran jugador. Sí, y bueno, vamos a descomprimir un poco lo de Argentina porque hoy también juega otro. Cierto, claro, uno ya ni está pensando en eso. Otro sudamericano juega Colombia a las 5 de la tarde con Suiza. ¿Quién gana? Suiza-Colombia. Si Argentina hoy clasifica, que así Dios lo quiera y todos los dioses lo permitan, juega contra el ganador de Suiza-Colombia. Sí, me gustaría que gane Suiza. Solo para no enfrentar a los colombianos que saben jugar en la Argentina. Exacto, sí, y se agranda mucho cuando juegan en la La Argentina. última final de la Copa América fue Argentina-Colombia, costó muchísimo. ¿Se acuerdan, chicos? Chicos, son las 12. Cierren el programa como ustedes quieran. No, de esa forma. Tenemos esperando que Argentina haga una buena performance hoy. El rival es complicado, pero es ganable. ¿Van a ver Suiza-Colombia? No sé, si me da la nafta. Depende de cómo termine el primer partido, ¿no? No depende de eso. Sí. Nuestra tarde de martes va a depender, toda nuestra tarde de martes, o la de cientos de miles de nosotros, de las 13 cómo horas. termina ese partido, ¿no? 2 en punto del mediodía. ¿Los pronósticos? Estimado Héctor Nica Mancilla. Vos es el que bastonear. Vos dirigís, no sé quién empieza. Vale, ¿quién empieza? Argentina 2-0. Digo lo mismo, Sí. hoy Argentina va a mejorar su defensa, es lo que necesita hacer y va a ganarle sin sufrir tanto a Egipto. Rodri, ¿Por qué partido me preguntan? Argentina. ¿Argentina contra Egipto? Sí. No, prefiero no decirlo. Lo mismo dijiste el Prefiero viernes, no y me decirlo. acordé de vos el viernes a la noche, pero me acordaba vos y decías, che, Rodri tenía razón. ¿Por qué no lo dijo? ¿Argentina cuánto? 2-0. 2-0 gana Argentina, dice Rodri Brian. Poloni. Brian Álvarez. 3-1 gana Argentina. Mirá, gracias, Brian. Pasó José Luis Bucarey, un abrazo grande, pasó a saludarme, pasó a verme. Bucarey. Sí, José Luis fue compañero mío en prensa de la municipalidad muchos años, así que ¿Y jubilado ya. ¿Y tu pronóstico cuál es? 2-0, Argentina. 2-0. Ah, lo empezaste diciendo sí, vos, sí, cierto. sí. Y ¿Y el cantaste otro? primero vos. ¿El cuál? ¿El otro partido? Colombia-Suiza. Suiza 2, Colombia 1. ¿Es una expresión de deseos o es lo que crees que va a pasar? Ambas cosas. Ok, creo que gana Colombia. Colombia juega lindo, juega muy bien. Creo que gana Colombia. Yo les voy a decir una cosa. Sí. Para mí va a ganar Colombia de acá a la China, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Categórico. Debería ser por una No cuestión sos así de jerárquica. categórico con Argentina-Egipto, sin embargo. Claro. ¿Ustedes quieren que les diga lo que pienso de Argentina-Egipto? No, porque el viernes estuviste a punto de decirlo y no era muy beneficioso para Argentina. Sí. Y la verdad tenías razón. Son O sea, un la poco verdad que tenías brujo- razón. son un poco Pero brujo malo. uno desea que no la tengas en estos casos, Claro, ¿no? son un poco brujo malo, Néstor. Me reservo. Está bien.
Dice Javi a todo esto, no le hagan caso a Leandro cuando dice que los partidos no se interrumpen. Acá tenemos políticos que son capaces de sesionar por la deuda justo en medio del partido. No, eso sería escandaloso. ¿No? Sí, abrazo no para va a pasar. Javi Cebeso. No sé cuál de los dos Javi. Si está Javi Cebeso es Javi Piat. Están los dos Javi participando. Y acá dice Javi Cebeso que manda otro mensaje. Dice, me mató Nica, qué elegante modo de decirte viejo choto, cuando habla de la gente antigua. Es cierto, que antigua, y justo hablamos de Egipto, dije, ¿de qué gente antigua va a hablar exactamente? Pero no eran como los viejitos piolas, digamos, ¿no? Bueno, ¿nos vamos, chicos? Tenemos el ganador o ganadora de Nucha. La consigna del día de la fecha tenía que ver con el Morphy, estimado Rodríguez. Señoras y señores, con música, show y emoción, dale que faltan. Brian se fue, no hay nadie haciendo cabina de operación y YouTube quedó un piloto automático. Señores, en este momento imagínense que están tocando los Palmera en Atlanta, la selección argentina. Afuera de la cancha hay una fan fest y hay 40.000 hinchas argentinos que están saltando el ritmo de los Palmeras. Y con esa misma vibra, viviendo y palpitando el mundial, hacemos el sorteo de Nucha acá en el extremo sur del continente. Tenemos un almuerzo para 2 personas en Nucha, para todos aquellos que nos contaron cuál era su menú. Anotamos a Keiko, que también nos mandó el menú, que dice que va a ser pizza para hoy al mediodía. Bueno, ahora sí, damas y caballeros, el ganador o la ganadora del almuerzo de Nucha es... Ekeko, vamos Ekeko, felicitaciones amigo, vamos, ahí está, todo tuyo amigo, ojalá que sean 2 triunfos hoy, este y otro más también, en el día de Ekeko querido, y un abrazo grande para todos también. No me querías ir despedir, son las 12:03, yo sé que están todos retirándose, sin contarles un poco la historia de mi vida. Me gustaría poder charlar, contarles algo. Vamos a escuchar a Josim Hassan, me parece más interesante en este momento. Se quiere ir todos a la miércoles. Están guardando las cosas. Sí, nunca nos fuimos tan rápido. Voy a ir al baño, busco el papel higiénico y te envuelvo con una momia. Está bien, claro, no es malo eso, soy como un faraón, me dejan acá guardado. Es más, así. De hecho, Brian, Rodri, Polón y yo lo ayudaríamos a Nica en esa instancia. Ok, bueno, les cuento mañana en todo caso, no se preocupen. Mañana biografía de Rodri Arredondo. Bueno, que sea una victoria de Argentina, ¿no? Tután Rodri. Ojalá que ganemos hoy, por favor, vamos a Argentina todavía. Mañana como siempre, Entre las 9:30 y las 10, cuando termina Buenos Días Malvinas, con la conducción de Juli Quirós, acomodamos nuestros petates y la técnica y salimos al aire nosotros. Brian Álvarez, Rodrigo Poloni, Rodrigo Arredondo, Héctor Nica Mancilla, Julián Quirós, Sandro Díaz y todo el staff, les deseo, y a todos nuestros oyentes, una gran tarde de martes. Así ¿Les será. parece? Vamos. Gran tarde de martes. Vamos la selección. Vamos Argentina, carajo, vamos.